cualquier equipo, sea un Barça, sea un Benfica, sea un Michelin, sin cantera no eres nada. El dato es humano, el dato es moral. Según cómo interpretes un dato, puede ser bueno o malo. Si yo te digo que hay un jugador que tiene 140 goles en primera en unas 15 temporadas, ¿tú qué me dices? ¿Que es mucho o poco? Ahora mismo poco. Y si te digo que es defensa, ¿y qué importa que sea canterano o no? Bueno, pues a la hora de hacer traspasos y demás, importa porque cuando tú formas a un jugador, a lo largo de su carrera, según el tipo de traspaso que haga el jugador, pues puedes cobrar dinero por él. Un caso muy reconocible es el de Morata con el Getafe, que como estuvo en su cantera, cada vez que Morata cambie de país, ahora que se va a ir al Milan, por ejemplo, Sí. el Getafe va a cobrar un pellizco, un porcentaje. Pero quizás en un futuro la tecnología avanza tanto que podemos simular jugadores históricos. Y ahí podríamos simular qué pasaría si Pelé jugase hoy en día. Buenas a todos. Aquí estamos en el quinto podcast en el estudio. Hoy no va a ser un podcast, hoy va a ser un poquito más tertulia. Vamos a hablar sobre fútbol. Y hoy nuestro invitado, además de mi amigo, es Irán Lewis. Buenas, Irán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, aquí estamos un día más, pues ya hemos hecho un montón de Sí, cosas, ¿eh? ¿verdad? Así que, y nada, agradecido por la invitación y vamos a hablar un poquito de análisis, como dijiste tú, de las canteras y un poquito un formato más divulgativo sobre todo, que normalmente con las tertulias que solemos hacer son un poco distendidas. Es verdad que vamos a estar distendidos por lo que tú decías, Exacto. pero también con ánimo de enseñar o los que no estén familiarizados con los temas que puedan aprender, que no sea solo tratar la actualidad y demás. Así que, Vale, eso. perfecto. La verdad es que sí, que yo tenía también ganas ya de traerte aquí y hablar un poquito de fútbol, porque la verdad es que lo echaba en falta. Sí, es verdad que no va a ser algo como hablar de la liga, de la jornada pasada, de Champions, sino va a ser algo más como más centrado, unos temas más centraditos, pero yo creo que va a ser interesante. Sí, Y para la gente yo creo que le va a gustar, sí, la yo creo verdad. que sí. Sí. Chicos, nada, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Antes de empezar el vídeo, me gustaría hacer un poquito de spam, de que nos pueden seguir en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Twitch, claramente, que es donde estamos aquí ahora mismo. Aunque este vídeo es para YouTube. Así que nada, vamos a empezar. Creo que podremos empezar un poquito a hablar sobre lo que es el análisis táctico. Y después hablar un poquito sobre la cantera. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Claro, vamos a empezar un poquito con eso porque Irán es analista táctico y creo que vamos, además de ser amigos, pues creo que era el mejor situado ahora mismo para poder hablar un poco sobre él, porque acaba de terminar ahora mismo, acabas de terminarlo ahora mismo, ¿no? Estoy en los últimos, sí. En los últimos, ¿no? Sí. Está justamente terminando ya el máster y lo tiene fresquito, como una lechuga, ¿no? Bueno, Y... y creo que va a estar bastante divertido. Sé que puede ser un poco más tedioso a veces, pero vamos a intentar hacerlo lo más fácil, porque al final esto no vamos a ser tan técnicos, sino para que la gente lo entienda lo que es el análisis táctico. sí, no, y a ver, a la gente que venga al vídeo o al directo porque le interesa el tema, yo creo que le va a parecer interesante, o sea que no va a ser un tostón. Exacto, eso es lo importante, eso es lo importante. Nada, empezamos hablando, si quieres, de lo que es el análisis táctico. Básicamente los analistas forman parte de los cuerpos técnicos de los clubes y es verdad que ya va habiendo con el paso de los años cierto consenso sobre la labor de los analistas, pero sí es verdad que son un poco multitareas, porque son, digamos, ayudantes del entrenador en muchos casos, en otros casos ayudantes del director deportivo o del secretario técnico, o del secretario técnico. Entonces, casi son muy parecidos en ocasiones a los scouters. De Ok. hecho, desde cierto punto de vista se podría considerar que los scouters son analistas tácticos más especializados. Y luego hay una rama que no está tan enfocada en el fútbol, que son los analistas de datos, que pueden o no tener conocimiento de fútbol, pero sí conocimiento de números, de bases de datos. O sea, lo conocido como la Big Data. Sí, exacto. Ok. Que ya hay gente que trabaja ya directamente para sacar el dato o, a ver, lo normal es que tengan conocimientos de fútbol porque obviamente si tienes formación es lo que vas a buscar mejor, Claro. pero puedes no tenerla. Y obviamente estamos hablando, depende del nivel del club. Los clubes grandes sí que te van así, pero bueno, Un el mínimo, nivel ¿no? estándar, exacto. Y luego también hay, se puede decir que puede ser, no, quizás no analista, pero formar parte de un departamento de análisis, si sabes mucho de edición de vídeo o de presentaciones y demás para a la hora de mostrar los datos que el cuerpo técnico o el director deportivo quiere enseñárselos a alguien, pues el editor, por así decirlo. ¿Se podría diferenciar quizás entre analista de actuaciones para el táctico y analista de contrataciones? Sí, pero claro, como te decía, depende de los clubes. Claro. Esto es como todo, cuanto más dinero hay,
te puedes permitir más puestos de trabajo y gente que te haga una cosa muy específica o gente multitarea. Pues lo normal es que un analista enfocado al juego del equipo esté más trabajando codo con codo y en el día a día con el entrenador dentro del departamento de análisis. Y el que tú decías de contratación está más relacionado con la secretaría técnica, el director Exacto. deportivo y demás. Pero lo dicho, depende del tipo de club, de cómo es que al final el problema es que como cada club es una empresa y cada empresa tiene su modus operandi, Sí. pues dentro de la estructura del club puede variar, pero sí, puedes distinguir perfectamente. Normalmente lo que tú llamabas como analista de contrataciones, Sí. lo suele llevar pues eso, el secretario técnico, el director deportivo y demás. Y puede estar incluso, es que claro, el club puede tener un departamento de análisis que sea transversal y que trabaje con secretaría técnica o con cuerpo Juego técnico. técnico. Pero luego hay otros que no. Hay otros que contratación externa y demás. Entonces, dependiendo del club, pues puede ser multitarea o no. Claro. Pero sí, los roles pueden Sí. estar. No puedes, no puedes comparar a lo mejor lo que puedes conseguir, lo que puede contratar el Club Deportivo Tenerife, como lo que puede contratar el Manchester City. Exacto, ¿Verdad? efectivamente. Vale. Ok. Eh, Te pregunta Fran, eso. ¿y cuál es el proceso para analizar un partido de fútbol desde una perspectiva táctica? Pues mira, de hecho, y lo iba a hablar más adelante, para dividir un poco, empezando con la definición y luego cómo se trabaja, pero básicamente va a depender de los objetivos que tú tengas a la hora de analizar. Es decir, si te interesa analizar el partido como tal, si te Bueno, interesa analizar el partido de un jugador, del rival, de las ABP, las acciones a balón parado, que es un mundo aparte dentro del análisis, pero básicamente el proceso es ver el partido y mediante el tracking o el eventing, que luego lo explicaremos, pues va marcando cada acción. vale. Luego, obviamente, los analistas y los clubes contratan para que eso ya esté hecho. Lo hablaremos más adelante. Hay unas plataformas de videoanálisis, que me dice el curso, ¿te acuerdas que te lo dije? Hay Exactamente. una que está en Las Palmas, la base, y la usan los equipos de todo el mundo. Tú me habías dicho, sí. Y la base, o sea, la empresa es de Las Palmas, de la isleta. O sea, que Yo de la brutal. isleta, encima, Una qué que es buena. sport. Y bueno, básicamente el tracking o el eventing se basa en ir viendo el partido y cada vez que pasa algo, marcarlo. Hay una línea de tiempo en el que tú dices, jugador X se la pasa a jugador Y. Y el balón recorre tal distancia. Y hay gente encargada que se encarga de registrar todo ese partido. Y obviamente lo que decíamos, si tú eres un equipo grande de primera, tú ya contratas packs donde te venga la base de datos de todos esos eventos y aparte los partidos ya con el, con Ya el con el eventing. eventing. Pero Vale. si no tienes un poco presupuesto, por ejemplo, un equipo de tercera, lo que tienen que hacer es subcontratar a analistas, o si tienen analistas en su equipo, pues que contraten este tipo de herramientas y ellos mismos vean el partido repetido y vayan marcando, y así luego hacer una especie de base de datos propia. Pero claro, imagínate el Hombre, trabajo que eso cuesta lleva eso. mucho trabajo y para una persona sola yo creo que demasiado, Claro, es ¿no? un hándicap, por eso la figura del analista no es tan conocida porque en equipos modestos no se lleva, Claro, no se usa. claro. Pues si quieres meterle a la introducción que querías hacer tú, me Sí, dijiste. Eh, yo quería hablar un poco del dato, del análisis. Al final, como su nombre indica, el análisis se basa en dar datos, en dar contextos, ¿no? Explicar cosas. Analizar es, pues, explicar por qué pasan las cosas. Entonces, para eso yo quería desmentir un poco el dato. El dato es una prueba, es decir, tú cuando traes un dato estás demostrando que algo ha pasado. Vale. Es información, es contexto, etcétera. Pero muchas veces confundimos los datos o las pruebas con algo que demuestra algo a ultranza. Es decir, la famosa frase de dato mata relato. Sí, exacto, vale. No, porque el dato al final es una interpretación de un hecho. Tú estás dando una prueba de que algo sucede, pero tú lo que ha sucedido lo puedes interpretar de una manera o de otra. El dato es humano, el dato es moral. Es como la persona. Tú, según cómo interpretes un dato, puede ser bueno o malo. Si yo te digo que hay un jugador que tiene 140 goles en primera en unas 15 temporadas, ¿tú qué me dices? ¿Que es mucho o poco? Hombre, ahora mismo es poco. Y si te digo que es defensa, Es mucho. Sergio Ramos. Claro. Me lo suponía. Claro. Me viste que si la defensa y dije, va, claro, Y señor si te Ramos. digo que tiene los mismos goles que Pierre Huevón toda su carrera, Chua, claro, Pierre Huevón es delantero. por eso. Entonces Mira, la estamos, comparación claro. Entonces ahí ya estamos, digamos, desmintiendo el dato. Yo me acuerdo una vez un vídeo que vi del matemático este famoso derivando, sí, que decía que uno más uno no siempre es dos, dependiendo del contexto. Tú, por ejemplo, si sumas 11 más 14 es 25, pero si lo extrapolas al reloj es 1. 11 más 14 igual a 1.
Entonces ahí yo aprendí que el dato depende totalmente del contexto en el que tú des el dato. Entonces, en ese sentido, el dato no es objetivo y no siempre va a matar relato. Y después hay que tener en cuenta que muchas veces, sobre todo ya hablando un poco, ya metiéndonos en materia con el fútbol, muchas veces tratamos datos cuantitativos para explicar preguntas cualitativas. Hay que diferenciar entre las variables cuantitativas y cualitativas. Lo explico rápido. Las variables cuantitativas son datos sí muy concretos. Goles, asistencias, 1, 2, 3, eso es cuantitativo. Cualitativo es cuando tú quieres medir algo en un continuo para explicar algo que no es numéricamente explicable con datos concretos. Por ejemplo, si yo te digo, ¿quién es el mejor? ¿Cómo me explicas quién es el Es mejor? muy complicado explicarlo ahora Claro. mismo. O sea, es muy complicado intentar decir que Messi es el mejor cuando todos sabemos que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia. No, pero Sí, es mira, complicado, es complicado. hasta con, por ejemplo, el caso Cristiano. ¿Quién es el mejor goleador de la historia? Es una pregunta cualitativa a la que tú lo primero que piensas es quién tiene más goles, cuantitativo. Claro, Pero a lo pero mejor tú miras el promedio goleador, goles exacto. por partido, goles por remates o goles por minuto, que ya son datos cualitativos, y Claro. ya no, a lo No mejor no es el puedes mismo. contestar, no puedes contestar igual, claro. Claro, entonces ahí hay que tener cuidado con el uso. Mira, ves, pero puse ese resiste. Depende del valor que le pongas X cosas, exacto. Normalmente para medir las cosas cualitativas las medimos en un continuo. Se puede usar el porcentaje o las famosas preguntas de ¿cómo estás de acuerdo? Uno es nada y 5 es máximo. Entonces ahí tú pones un continuo en el que más o menos intentas definir Claro. de manera cualitativa un hecho. Claro, porque puedes decir que el mejor jugador, el mejor goleador de la historia, quizás no sea la persona que más goles ha marcado en la historia, pero sí es el que mejor promedio ha tenido durante toda su carrera. Claro, pero y luego también tienes que poner, incluso a ese promedio le tienes que poner tienes que poner un mínimo a lo mejor de 50 partidos jugados. Claro, claro, Pues si es un claro, jugador claro, que juega 3 temporadas, mete 20 goles cada una, claro. se lesiona y no va más, es peor. Exacto. No, Claro. no, 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 claro. Entonces siempre, lo que yo quiero explicar es que siempre el dato tiene que tener un contexto. Un dato solo no explica nada. Y el problema es que, por ejemplo, en el periodismo se usan mucho datos en bruto, datos cuantitativos para cosas cualitativas que no tienen ningún sentido. Aquí en el debate con Messi mucha gente te diría, vale, pero que si le quita los goles de penalti, por ejemplo, que yo no voy a devaluar los goles de penalti porque hay que meterlos. Messi tiene más. Si mide goles por partido, Messi tiene más promedio. Claro, Entonces, claro, seguimos hablando de que estamos contestando variables cualitativas con cuantitativas. A exactamente. ver, realmente para contestar una pregunta así, primero tendrías que establecer unos criterios para ver cuál es el mejor y luego medirlos tan en profundidad que es imposible. Bueno, ahora con la IA, quién sabe. Bueno, exacto. Luego, obviamente, para contestar este tipo de preguntas, cada dato, como decía antes con el tema del periodismo, se refiere al objetivo, al target, a quien tú ¿cómo se dice? Te ¿Te refieres. refieres, no? Sí, Sí. tu público objetivo, porque en función de tú a quién te vayas a dirigir vas a usar un dato u otro. Por ejemplo, los periodistas van a usar los datos de goles y asistencia, porque se dirigen a un público muy general que datos muy profundos no lo van a No, vamos explicar. a explicar. Pero luego, por ejemplo, dentro de un departamento de analistas, pues ya se usan datos mucho más complejos, por ejemplo, el famoso expected goals, que ahora Sí. ya está más Sí, establecido. está más establecido ya. Normalmente, ahora se está empezando a usar ya, pero hace 5 años no se No se usaba, usaba, porque exactamente. tenías que explicarle a la gente lo que era. Claro. Y es un dato que ya empieza a ser un poco complejo, pero dentro del análisis táctico ya empieza a ser un dato obsoleto. Ya se le está quitando credibilidad a ese dato porque han aparecido nuevas métricas que pueden ser más precisas incluso para los porcentajes de probabilidad de gol. Para que no lo sepa, el expected goals es una métrica que mide la probabilidad de gol según la posición del jugador que dispara, dónde está, su porcentaje previo de goles, el porcentaje previo de todos los delanteros desde 2005, creo que se recogen los datos, en esa posición. Si tienes jugadores medios que puedan tapar el disparo, el portero que tiene enfrente, mide un montón de cosas y te calcula pues la expectativa, como su nombre, la expectativa de gol que tiene dicha acción. Exactamente. Pues vale, explícaselo tú a... Sí, a Paco, Exacto. el de allá, el de Exacto. Vilaflor, que ahí lo que máximo, o sea, a lo mejor saben es el fuera de juego, que el que más goles marca y no le vas a poder tirar ese tipo de datos a una persona que a lo mejor no está relacionada con ese tipo de datos. Claro, y que a lo mejor ni le interesa, a lo mejor no Exacto, que a lo mejor, quiere... exacto, Yo quería que la metiera, me da igual la exacto. expectativa que Pero al hubiese. final, ¿cuántos goles marcó? ¿Marcó los tres a o no marcó a tri? Exacto. Ahora, hablando antes de lo del mejor, quizás la expectativa obviamente, con el expected goals salen nuevas métricas que es goles por expected goals. Es decir,
Por ejemplo, Haaland cuando ganó el triplete el año pasado, no el anterior. Sí. O sea, pues ya no sé si es el año pasado, la temporada pasada. La No, temporada la pasada anterior. todavía, sí. Él metió 40 goles y creo que había metido como 12 goles más de los esperados. O sea, sus tiros eran tan buenos que metió 12 goles más de lo que debería meter. Sí. Claro, entonces ahí dice, está claro que Haaland ese año ha sido un goleador brutal. Brutal, claro. Pero luego a lo mejor, yo recuerdo que por ejemplo Cristiano se decía mucho que metía 40 goles, pero porque disparaba 90 veces a puerta. Claro. Ese es el. Entonces, claro. Pero claro, también, yo qué sé, también los Pero mete tienes que 40 tirar. goles. Pero es que son 40 goles, claro, 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 claro. Entonces, Sí, no claro, puede ser que sea, a lo mejor, no quiero meterme con ningún jugador, pero a lo mejor como Morata. Como para marcar un gol necesita 10 tiros. claro, exacto. Es que son cosas muy distintas, son tres tipos de delanteros muy distintos. Uno que marca más goles de lo esperado, uno que tira mucho, pero que marca al final 40 goles, y de otro que a lo mejor necesita muchos tiros para marcar pocos goles, Claro. como puede ser a lo mejor Morata. Que no quiero devaluar a Morata, pero es para que veamos los tres tipos de delanteros que pueden haber, o para que la gente lo sepa, ¿no? No, y lo dicho, que también hay que ver el contexto. O sea, es verdad que Cristiano a lo mejor le pegaba 90 veces a puerta, pero muchas se las hacía él Mm. mismo se buscaba el espacio o le pegaba desde su casa porque tenía buen disparo de lejos. Y al final, pues oye, también la práctica es el maestro. A Exactamente. lo mejor por pegarle 90 veces metía esos 40 goles, Mm. porque poco a poco iba afinando la Iba afinando la puntería. puntería, exacto. Aquí nos dice Frank que el Brasil de Pelé sería humillado por la Alemania de Müller, que a su vez sería humillado por la España de Del Bosque. Si tú metes a CR7 en 1950, seguramente tendría 1650 goles o más. El análisis evoluciona en el fútbol y las estadísticas a largo plazo hay que cogerlas con pinzas, mi opinión. Sí, 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 sí. que el fútbol no es lo mismo Eh, que el de hace 70 años. Sí, sobre todo una cosa que incide mucho Maldini, y yo le doy toda la razón, lo que más ha cambiado en el fútbol históricamente, lo que realmente ha cambiado el fútbol, que nunca se habla, es el césped, el estado del césped. O sea, para tú ver, por ejemplo, el juego de la España del Bosque, ahora que la mencioné, para tú ver ese juego tienes que tener un césped perfecto. Claro. Porque desde que el balón te bote mal y hagas un control mal, Ya ya no no lo te sé. permite dar el pase tan bueno que da. Claro. De hecho, el propio Mundial ese se quejaban muchos jugadores y muchos porteros del Yabulani, de que era un globo. ¿Y Claro. cuántos goles vimos de fuera del área? Yo recuerdo el de Forlán, el de Jovan Brosco. El de Jovan Brosco, El niño. propio gol de Iniesta, fíjate que al controlar se le va súper Se le va alto el súper balón. alto, O sí. sea, Esos Tiger creo que también se marcó una buena sí, pepa con ese gol, también con ese no me balón. acuerdo, pero que al final el césped es lo básico Eh, para mí. De hecho, las típicas quejas de cuando el balón está, el campo está muy seco, muy mojado, influye muchísimo a la hora las de... petas, Sí, por exacto. poner. Los hoyos, tal. Exacto. Luego Los también, parches. obviamente, las lesiones de los jugadores. Exacto. Y la preparación física, que es lo que más se habla hoy en día, la preparación táctica, por supuesto, como decía Fran, ha ido evolucionando. Ahora, Sí. sobre todo con el tema de Internet y ahora más con la IA, yo tengo miedo de que al fútbol le pase como al boxeo, ya lo hemos hablado muchas veces nosotros en las tertulias, de que se ha profesionalizado tanto todo que, por ejemplo, los regateadores ya casi no existen, Sí. ya no hay jugadores que te hagan filigranas porque todo está muy estudiado, muy trabajado. Los equipos ahora saben defender todos los 11 jugadores, no como antes que podías descolgar a dos o tres jugadores. Entonces yo tengo miedo de que se convierta en el boxeo en ese sentido, de que hoy en día el boxeo se juega a puntos. Sí, Yo básicamente. siempre pienso en Mayweather, Eh, en ganar a puntos, y el espectáculo pasa a un segundo plano. Entonces la competitividad de ganar o ganar va a afectar o puede afectar Al espectáculo, al ¿no? espectáculo. Claro. Salvo que se saquen una norma, porque en los 90, por ejemplo, quitaron las sesiones, que fue cuando los porteros empezaron a jugar con el pie. Es verdad. Recuerdo a Cañizares contando lo que él fue uno de los que le tocó ese cambio. O, por ejemplo, Casillas lo vivió con 19 años y por eso era tan malo con los pies. Porque en la época de Casillas el defensa te la daba y tú la Y cogías. tú lo cogías. Claro, ese cambio a los jugadores que ya estaban formados y que tenían que acuñar el juego de pies a los porteros sobre todo, es Claro. horrible. Ahí tenemos una comparativa con Vito Valdés, Exacto. Claro, que es de la misma época. sí, claro, Valde tuvo la suerte de estar en el Barça, que entrenaba mucho a los porteros con los pies. Y bueno, hoy en día estamos viendo que casi todos, bueno, casi todos no, pero la gran mayoría de los porteros tienen un juego de pies decente. Que si Sí, lo pones hace decente. 20 años eran de los mejores con los pies. Sí, exacto, claro. Y ha sido por el cambio de norma, igual que con el fuera de juego. Que ahora los defensas cada vez tienden a ser más rápidos para saber correr hacia atrás. Es que, claro, ya uno no sabe cuándo es Entonces, fuera de juego y cuándo no. ya, También. no, lo del VAR, la tecnología
de línea y Las tal. líneas están un poquito... Pero me refiero que el fuera de juego fue una norma que se inventó porque me imagino que en la época ya estaban los típicos goles de palomeros y el fútbol estaba perdiendo relevancia. Exactamente, seguro. Entonces, yo me imagino que salvo que se cree una norma de solo puedes tener el balón X segundos o Ya. algún tipo de norma así que incentive a que los equipos no sean tan defensivos o que, yo qué sé, la típica de el balón tiene que pasar mínimo por Por tantos 5. jugadores. Vale. Pero sí, o sea, salvo que haya un cambio de normas, es verdad que el fútbol cada vez está siendo más robótico y por eso hoy en día los jugadores más creativos son los que más destacan, yo Claro. creo, los más buscados. De Sí. hecho, llevo un tiempo reflexionando sobre eso y si te fijas, desde hace casi 20 años, los mejores jugadores del mundo siempre son extremos. Sí. Siempre. Sí. ¿Por qué? Porque son los que salen desde donde hay más espacio que es la banda y corren hacia el centro. Hacia el Siempre son centro. extremos a pierna cambiada. Exacto. De Si Ronaldinho. no si no recuerdas mal, en la época 2005-2006 eso era una locura pensar en eso. Sí, sí, Porque tú veías a Beckham siempre con la banda derecha a pierna natural. es que antes siempre era el extremo pierna natural para centrarle y rematar. Exacto. Luego, obviamente, pues se descubrió que los extremos a pierna cambiada, si tenían buen disparo, lo que hemos hablado muchas veces, eres más imprevisible para el defensa porque tienes dos salidas, no solo la pierna natural hacia afuera y demás. Pues al final ahora mismo los que dominan son los extremos y siempre los mejores jugadores del mundo, salvo caso excepcional, son Son extremos. extremos. Porque son los que mandan, los que desequilibran los partidos. Exactamente. Yo no creo que haya que tener miedo a jugarlo, aunque no tengamos el prisma de antaño ni del futuro. Mira, yo ahora que estamos con la IA, yo estoy esperanzado, no sé en qué película fue o en qué serie, que hacían un combate con IA de Muhammad Ali contra Mike Tyson. Vale. Habían la IA y con la IA hacían un combate así. No sé si es la película esta del actor de Lobezno, que son unos robots que boxean. Sí, sí, vale. No sé sí. si es en esa peli, me suena que es en esa peli o en otra. Pero quizás en un futuro la tecnología avanza tanto que podemos simular jugadores históricos. Claro. Y ahí podríamos simular qué pasaría si Pelé jugase hoy en día. Eso es buscar todos los metadatos de Pelé, Sí. incorporarlos a una IA, otra IA, meterle el... Pero se puede hacer. Y simular que Pelé tendría la preparación física que hoy en día. Claro. O sea, Es muy distinta. claro. Demasiado es distinta. lo que hablamos antes, el contexto. El contexto contexto. es importantísimo. Exacto. Entonces, bueno, pues siguiendo con análisis, como decíamos antes, los clubes, vamos ya directamente atrás, pues, los clubes trabajan con bases de datos que son contratadas. Vamos a hablar de clubes de élite, vamos a ponernos en caso de clubes de primera. No se vaya que sea Madrid y Barça, sino clubes estándar de primera. Normalmente subcontrata empresas, Sí. que las más conocidas son StatBombs, Opta y Y-Scout. Hay alguna más, pero bueno. Sí me suena la última. Cada empresa tiene sus métricas. Claro. Entonces, luego hay una que colabora con la liga, el famoso anuncio este de la liga de datos ofrecidos por... Sí. No sé si es StatsBomb o es la propia Y-Scout. No sé. Yo cotilleé Y-Scout de ese estilo, pero más profesional. Exacto. La palabra también, a mí también me suena un montón. No sé si porque la haya visto, él haya cotilleado y tal, pero Mira, me suena bastante. StatsBomb tiene cosas bastante interesantes. Yo sigo a un analista, Albert Blaya, catalán, Sí. del Barça. Vale. Él suele sacar mucho un diagrama circular en el que te salen los jugadores con sus estadísticas en un gráfico. Y eso es de StatBombs. Luego yo estoy haciendo un curso para reforzar de analista. Ya tengo el título, pero lo estoy haciendo por StatBombs porque tiene un par de cosas que me interesan. Y lo que me gusta es eso, que tiene un hub, como se suele decir, de formación y de tal, y está bastante bien. Y luego, por ejemplo, Opta. Opta es muy reconocido, por ejemplo, en X o Twitter, como quieras llamar, Exacto. porque tienen varias cuentas para cada liga. Yo, por ejemplo, sigo para la Premier, se llama Opta Joe, Vale. y en cada jornada te sacan a lo mejor un hilo de 20 puntos interesantes, de 20 estadísticas de esa jornada. Entonces tienen un trabajo diario muy bueno de temas estadísticos y demás. Los clubes, según los datos que necesiten, no todos los datos son para fichar. O sea, antes hablábamos un poco del scouting. A lo mejor tú quieres, pues mira, por ejemplo, Araujo. Sí. Vamos a hablar caso de Araujo, por ejemplo, la salida de balón con el PSG que le costó la eliminatoria. Sí. Obviamente, si vas a lo básico, es ¿cuántos pases ha fallado Araujo? No, tú vas a ir a ¿cuántos pases ha fallado Araujo en este contexto? En el contexto en el que el rival me presiona, en el que le empuja al equipo a que el equipo le dé el balón a Araujo, porque tácticamente eso se trabaja. Muchas veces no te interesa presionar al equipo para que pierda el balón, sino para que lleve el balón hacia un jugador que a ti te interese. Exactamente. Por ejemplo, el Barça con Lewandowski, como Lewandowski no puede correr muchos metros,
suele hacer que Lewandowski empuje al equipo rival a salir por banda. Y a los Claro. jugadores de banda son los que hacen los esfuerzos en la presión. Entonces está claro que el PSG en ese partido buscaba la salida de Araujo porque se vio varias veces. Y entonces a lo mejor al Barça le interesaría pues medir cuando al equipo le plantean ese tipo de presión, qué parámetros puede mejorar Araujo para mejorar la salida de balón. A ver, eso tiene un trabajo táctico, puede... Porque depende de si tu lateral es Cancelo y te pide el balón al espacio, si te viene a apoyar. Y claro, es que Pero hay tantas variables. Pero a lo mejor simplemente una variable que tú a lo mejor puede que no te des cuenta es simplemente Araujo, date la vuelta y dásela a Ter Stegen. Claro. A lo mejor hay un dato que te dice que Araujo siempre que tiene el balón presionado se pone nervioso y la da para Y le da adelante para adelante. en vez de Claro, darla para atrás. claro. Pero bueno, esos datos son un poquito entre comillas simples, facilones. Ya, pero bueno, Pero pero es un ejemplo para que la gente pueda entenderlo. Al fin y al cabo sí, tampoco vamos a meterle una gran tecnicismo, sino vamos a intentar que la gente al final, pues, le expliquemos las cosas y con datos simples y con, como acabas de decir con lo de Araujo, pues se le haga más fácil entenderlo. Que sí, está claro que lleva mucho más, que hay ejemplos mucho más técnicos y mucho más tácticos, pero para que la gente lo pueda entender fácil, ¿sabes? sí. No, yo por ejemplo, que a mí me gustan mucho las ABP, las acciones a balón parado. Hace poco estuve escuchando un podcast de Facundo Seriani, que es uno de los expertos de habla hispana a nivel mundial, y él decía que un dato que a mí me sorprendió, y es que a la hora... que él, por ejemplo, se dio cuenta que a la hora de rematar, todos tenemos un lado bueno de la 100. Claro, O sea, igual que tenemos una pierna buena, tú no rematas igual con un lado de la 100 que con otro. exactamente. Entonces, para la preparación a balón parado, normalmente los cuerpos técnicos miden si el balón viene de un lanzador a pierna natural, si viene de cerrado, si el balón lo rematas en carrera o en estático. Por ejemplo, Seriani decía que cuando un jugador remata en carrera, yo me acuerdo del gol de Puyol, El gol de Puyol. es Exacto. imparable. O sea, ahí Ya, nunca le vas a ganar el salto y como vaya para adentro es gol, por la claro. potencia que Por le la potencia que imprime. le da. Claro. Pero luego tienes que ver si tú, por ejemplo, tú puedes tener un central cabeceador que sea muy bueno con un lado de un parietal, así es muy Sí. buena, pero con la otra no es tan hábil. Claro, claro. Entonces ahí tienes que saber que cuando sacas el córner de un lado, lo lógico es que vaya a rematar con un lado que no es hábil y a lo mejor te interesa cambiarlo por otro. O usarlo de Exacto. señuelo para que arrastre. Esa no es mala tampoco, claro. Entonces, y eso lo vio pues viendo datos. Pero claro, Para que a lo veas. mejor, es que a lo mejor hay plataformas de estas que todavía no te están midiendo con qué lado de la 100 remata. Claro. ¿Sabes? También el mundo se va redescubriendo y tú vas viendo pues lo que te Muy interesa en el balón. interesante, coño. Claro. Nunca había parado a pensar eso. La Yo verdad. tampoco, yo digo, "Oye, sí, a lo mejor soy diestro de pie, pero soy zurdo de parietal, ¿sabes?" No, es que me Sí, gusta pensarlo ahora que estás hablando y digo, coño, yo siempre que intento con la derecha, pero con la zurda no me atrevo nunca, porque es que como que me parezco normal, sí, como ¿sabes? que no. No, no, Sí, no da, sí, sí. ¿sabes? Exacto, Eh, entonces, pues, y luego hay jugadores, por ejemplo, que rematan muy bien hacia atrás, y hay otros que no. es verdad. Yo siempre me acuerdo de Ramos, no sé por qué Ramos remataba muy bien hacia Rematando un atrás. montón para atrás, sí, es Y verdad. Rafa Márquez, el Barça, cuando Rafa Márquez era jugador, él era el encargado de proyectar, la ponía en el primer palo y él Y proyectaba la el aprovechaba al segundo. segundo. Pero luego hay jugadores que hacen así y le dan la cara así. O sea que es un poco también el timing del salto y todo eso, Claro, pero bueno, es un poco, digamos que al final el dato lo que busca es especializar, buscar un dato muy concreto que dentro de un contexto te sea útil. Uno o claro, varios datos, sobre todo. El, exacto. el rollo es siempre contextualizar varios datos para compararlos. Te preguntaba Xavi que hablando sobre lo de la presión a Araujo, Araujo. que cómo puedes contrastar eso. Pues mira, el Barça tradicionalmente, que es una cosa que yo echaba mucho de menos del Barça de Xavi, lo que decíamos antes, balón a Ter Stegen, porque así obligas a que uno salga. Claro. Y, o sea, normalmente cuando tú juegas en la defensa, eso además tú lo sabes porque nosotros compartimos defensa, cuando te presionan, ¿tú qué haces? El defensa muchas veces lo que tiene que hacer es conducir el balón hacia Sí, adelante. básicamente. ¿Por qué? Porque así divides, un jugador te salta y ese jugador que te salta está dejando otro libre, tuyo. Exacto. Hace un hueco siempre. Exacto, entonces si eso no lo puede hacer un central, lo puede hacer el portero. Claro, Que puede sonar un poco kamikaze, pero que tienes a Ter Stegen, claro. que es prácticamente un portero que podía ser medio centro. Sí, O sea, tiene un pie de tiene un loco. pie de loco. Y si no, otra opción que puedas hacer, pelotazo para arriba, pero pelotazo con toda tu gana y sales a A presionar presionar arriba. como un loco. Claro. Claro. A las malas, cuando no tienes idea o no encuentras solución, regalas el balón, pero lo regalas en una esquina de su campo y sales a presionar como si se la tiras a la banda a la esquina. Claro. Y tú te vales de tu presión alta para robársela lo más cerca del área, que por lo menos es el modelo que tiene el Barça.
Exacto. Luego puedes hablar de miles de variables tácticas, de que si uno viene, el otro va. España, por ejemplo, con Morata ayudaba muchísimo en la salida de balón. Morata había veces que parecía un Medio medio centro. centro. O caía a banda para abrirle el espacio a que Nico y Lamine hicieran las diagonales. Son movimientos sin balón que, según el entrenador y el estilo del juego, y sobre todo también el rival, pues los estudia y los llevas a cabo. Luego, obviamente, te puedes equivocar. No, no, está claro. Probablemente en ese partido Luis Enrique a Xavi le dio un Un pequeño pequeño toque meneo. táctico Sí, ahí. sí, sí. Pero bueno, Ah, también venían de la ida y Luis Enrique que yo creo que en la ida Xavi sorprendió a Luis Enrique y en la vuelta Luis Enrique Luis arregló Enrique, cositas. sí. Siguiendo con eso, si quieres hablamos un poco del scouting para empezar a hablar de Sí, cantera. venga, vale. Como decíamos, los clubes trabajan con este tipo de base de datos y entonces en el caso del scouting tú quieres fichar un jugador. Es verdad que cada club tiene su forma de trabajar. Es decir, hay clubes que dicen, quiero un jugador con estas características y van a la base de datos y buscan esas características, sacan un listado van cruzando datos, sacan un listado de los 10, 15, 20 jugadores que les interesan y les hacen un seguimiento a esos jugadores. Pero también puede ser que tú veas un jugador de élite, imagínate Bandai. Defensa alto, fuerte, rápido con salida de balón. Dice, yo quiero un Bandai. Busca las características que la IA no, las bases de datos te dicen que son las más destacadas de Bandai. Pues eso, fuerza, velocidad, duelos aéreos ganados, salida, todas las que tienen que ver con la salida de Otra balón, cosa, sí, conducciones, pases que rompan líneas. sí, Y con esos datos buscas un perfil parecido a Bandai, pues obviamente en tu mercado. claro, Imagínate en segunda, pues el jugador más parecido de segunda a Bandai. O los jugadores, te hacen una lista también. sí. Entonces ahí digamos que estás usando un perfil concreto para tratar Para tratar de de... buscar lo más parecido a lo que Exacto. hay en el mercado. Y luego otra que es más general es, quiero un defensa, voy a ver qué hay en el mercado, pues saca las estadísticas que te interesan en tu defensa, en plan duelos aéreos ganados, si te interesa la salida de balón, pues los Visión, parámetros, sí, pase, pase que rompan líneas, técnica, claro. conducciones, todo eso. Y lo vas sacando, pero bueno, ahí es verdad que cada maestrillo tiene su librillo, pero se puede hacer. Sí, no, Digamos, claro. esto es muy parecido al FIFA. O sea, tú en el FIFA o en el manager, tú dices, quiero un jugador que tenga 90 de pase, Exacto. 90 de velocidad. Pues tú lo pones y te van saliendo. Es que eso lo estaba llevando exactamente a cuando, porque yo solo cuando jugamos, cuando juego al manager, muchas veces busco un jugador que me gusta mucho y lo busco con esos parámetros y empiezo a bajarle los. Es muy fácil, es muy simple lo que hago con el manager, sino, la Mm. verdad, tiene 15 de pase, 15 de colocación, 15 en entrada, 15 en marcaje, por claro, va bajando poco a poco hasta que vas encontrando algo muy parecido, a menos escala, de ese jugador. Entonces, claro, yo lo estaba extrapolando a eso al manager. Digo, coño, es algo así Claro. como, A entre ver, comillas, parecido. es verdad que aquí es distinto porque tú eliges los datos que, bueno, y que te pueda dar lo que tienes contratado. Sí, Pero claro, los datos te van a reflejar en base a lo que tú buscas, pero como decíamos antes, el dato no lo es todo, porque luego tú a la hora de hacerle el seguimiento, tú ves los partidos de ese jugador, los highlights o lo que sea, y a lo mejor pues dices, vale, tiene un porcentaje alto de conducciones, pero a lo mejor en el 90% de los partidos no lo han presionado. claro. O yo qué sé, los delanteros a los que se han enfrentado no son buenos en las entradas o... Claro, puede ser un dato engañoso. Exacto. Ahí ya cuando tú ya tienes, una vez haces la criba por estadística, tú ya ves el visionado de los partidos y ya pues ves lo que Sí, te interesa, lo que no, claro, exacto. claro. Y luego también obviamente está el factor humano, de que a lo mejor, a ver, lo lógico es que no, si trabajas para un club no, pero a lo mejor te autoengañas. A lo mejor te entra por los ojos el jugador y tú estás viendo solo lo bueno y luego pues Claro, estás sí, dejando de ver cosas malas. exactamente. Claro, y si no visionas partidos, es que es lo que estamos diciendo, te puedes engañar. Porque dices, Ujú. claro, claro, yo, ¿qué datos tiene este jugador? ¿Qué salida de balón? Porque te lo ponen como lo más alto en toda Europa, pero después lo ves y es, "Ño, pero si nadie le presiona, ño, pero si el pase lo tenía ahí al lado, si es que el pase lo hace horizontal, no hace un pase vertical. Claro, por eso tienes que usar primero, tener unos buenos datos para medir eso. Por ejemplo, en el caso de los pases horizontales, puedes poner el dato de pases progresivos, que es que rompan líneas, que atraviesen Claro, jugadores rivales. Pero aparte de eso, pues a lo mejor es eso, ver el contexto, a lo mejor es que tu rival le interesa descolgar al delantero y tú vas a dar 5 pases progresivos y te hinchan la estadística. claro, Pero luego también es verdad que, por ejemplo, en los departamentos de equipos grandes va a haber un jefe de scouting o jefe de análisis, según cómo lleven el departamento, y los que están más abajo, por así decirlo, en la estructura, sí. hacen highlight de los jugadores y te los destacan.
Entonces Vale, ahí es donde puede haber un fallo humano o no, claro, o no fallo, sino que a lo mejor si el departamento no funciona bien, tú le estás pidiendo unas cosas, el otro no las interpreta bien o coge el clip que no te interesa y por eso lo descartas o lo que claro. sea. Pero bueno, que son cosas Muy muy concretas concretas, ya, sí, exacto. sí, sí. Pero que bueno, que el procedimiento es ese, tú buscas un dato, lo cotejas, lo cruzas con otros datos y a partir de ahí pues ves el visionado, vas viendo los jugadores que te interesan y los que no y vas cribando. Claro. Y luego pues si tienes suerte lo fichas. Exactamente. Vale, y Entonces, en el scouting, ¿qué crees que es lo más importante a la hora de buscar un jugador para una cantera? ¿Qué es los datos en los que más deberías de fijarte? a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que todo es contexto. Es Vale, decir, depende de lo que tú busques, obviamente deportivamente o tácticamente de cómo juegue el equipo. Luego, como decía al principio, el dato son pruebas de cosas que pasan, de cosas que tú sabes que han pasado. Pero hay cosas que pasan que tú no sabes. Por ejemplo, el entorno del jugador es algo que tienes que controlar. Hoy en día tienes que saber cómo es el jugador, cómo es su familia, cómo es su pareja, cómo son sus amigos, etcétera, porque son factores que van a, a influir en su juego, en su crecimiento, en incluso su forma de ser. Y son cosas que no puedes mirar mediante una aplicación, pero que tienes que controlar y que además pueden resultar de repente eventuales y fastidiarte a un jugador. Es decir, por ejemplo, Adriano Leite. Adriano Leite lo ficha al Inter y en pleno ascenso de su carrera, desgraciadamente se le muere el padre ya, y cambia su forma de ser, su forma de entrenar y adiós a la carrera de Adriano Leite. Entonces, teniendo en cuenta que lo primero que te dicen en análisis es, sobre todo referido a lo táctico, es que en el fútbol hay mucha incertidumbre y el trabajo la función del trabajo táctico y del analista es reducir la incertidumbre, por ejemplo, de los jugadores en el campo. Que cuando un jugador coja el balón no sepa qué hacer, eso es lo peor que te puede pasar. claro, Entonces, el trabajo de los entrenadores, los analistas y tal, es reducir esa incertidumbre para que cuando el jugador coja el balón sepa lo que tiene que hacer y cuando lo pierda también. claro. Siempre se trata de reducir la incertidumbre. En el caso del scouting, más de lo mismo. Tienes que saber que siempre va a haber un punto de incertidumbre de lo que decíamos, el entorno puede parecer que sea un entorno bueno y luego no lo Favorable, sea, lo claro. típico de los Te lo padres hemos hablado, agentes, sí. o que pueda pasar algo traumático o una lesión, etcétera, que son cosas que están fuera de tu control. Claro. Y si es el próximo Golden Boy de tu equipo y el padre o los padres es del equipo rival más exitoso del mundo. No sé si pasaría eso. No, a ver, ahora fuera, no te estoy diciendo, pero voy a poner ¿Tú crees que eso podría influir? No, ¿verdad? A un nivel profesional, ojo. Cada casa es un mundo. Ujú. Porque yo después de lo del padre Osil, por ejemplo, pues mira, Uf, vamos a ver. uf, Pero a ver, yo parto de la base de que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos y que si claro, tu hijo está triunfando en un sitio no tienes por qué cambiar, salvo que claro, haya una tragedia futbolística o lo que sea. Pero sí, es que al final tú como padre quieres lo mejor para tu hijo y si tu hijo se está saliendo y él está en un entorno adecuado, a ver, obviamente a lo mejor eres el mejor, pero tienes una discusión con un compañero, con un entrenador y te quieres ir, puede claro. pasar. Claro, a ver, es que todo puede Pero, pasar, claro. ¿Podría un analista hacer tándem con el trabajo de un psicólogo deportivo y demás colaboradores de un equipo técnico? ¿De qué forma? pues mira, sería lo ideal, porque como hemos dicho al principio, el trabajo, además se de buena mano por Xavi, que el trabajo de los psicólogos igual, el trabajo de un analista tiene que ser transversal también en un club. Hombre, como decíamos, dependiendo Exacto. del eso, pero de la estructura de cada club. Pero es verdad que un psicólogo puede acudir a un analista, igual que un analista puede acudir a un psicólogo para cruzar datos. Claro, Porque, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de Ansu Fati, vale, que es un jugador que se lesionó, se le ha visto que ha perdido explosividad, pero también puede ser un tema de confianza. O podríamos cruzar datos deportivos de veces que intenta regatear, veces que intenta irse de su marca, veces que le sale y veces que no, y luego trabajar con los psicólogos para tratar de ahondar en su confianza, en cómo él se siente después de la lesión, porque las lesiones hay muchas que te merman mucho. Por ejemplo, de Pedri también se habló mucho del tema de las lesiones musculares de los es muslos, verdad. que había perdido confianza, que no le pegaba puerta. Entonces, al final es, como hemos dicho, es cruzar datos, que al Sí. final la importancia del dato es cruzarlo con otro para empezar a sacar conclusiones y dar con la tecla de lo que necesita. Entonces, Oye, por supuesto que podrían y deberían trabajar, lo ideal es que sí. mira lo de Iniesta, antes del Mundial. Exacto, lo de Iniesta es un caso que se habla muy poco y que
Que por cierto, el fisio que trata de Iniesta lo fichó el Barça, ¿Sí? Rafa Marín. Sí, era el fisio de la selección. Joder. Bueno. Que fue lo que tú dices, fue terapéutico, fue a hablar con el fisio le tocó, como ese, dio con la tecla porque le fue tocando partes del cuerpo. Él seguramente también, eso ya es campo de Xavi, pero seguramente tendría mucha tensión por lo vivido con Jarque, las Claro. lesiones constantes durante esa temporada. Muchas veces se habla de que hay lesiones psicológicas, Sí. de que de tanto estrés los músculos se estresan también y sobre todo puedes caer en un círculo vicioso de lesión, estrés, estrés, lesión y no levantas cabeza. Por eso los psicólogos son tan importantes. Y es verdad que me imagino que los psicólogos dentro de su trabajo también trabajarán con datos, seguramente más cualitativos de lo que hablábamos antes, pero sí pueden cruzar datos con los analistas, por Pero supuesto. es que creo que debería ser, no es que podrían, es que yo creo que debería de cruzar los datos. Sí, sí, sí. Debería de cada equipo tener mínimo un psicólogo. O a lo mejor es un psicólogo jefe y demás, y después debajo de él varios psicólogos para que puedan, pero claro, eso depende del equipo, del dinero que tenga el equipo, está claro. Y varios psicólogos que trabajen con cada analista en base a cada jugador que estén analizando ya exhaustivamente. No una cosa global, Mm. como vamos a analizar a 10 jugadores, no. Ya cuando ya has hecho la criba y tienes a ese jugador al cual estás interesado, creo que ahí sí debería trabajar ya el analista con el psicólogo y cruzar esos datos. Sí, pero estaba hablando a la hora de contratar, ¿no? Sí, Del de cálculo. contratar o de ojear. Es verdad que todavía, a pesar de que se ha avanzado mucho, yo creo que todavía hay mucho prejuicio con los psicólogos. Entonces, si tú vas a firmar a un jugador y le dices, antes de firmarte, quiero que hables con un psicólogo, Ya, ya. rarete. Es raro, Pero lo ideal sería pero que que sería ideal eso. sí. Pero bueno, también es verdad que yo creo que lo del psicólogo iría después. Porque es verdad que tú tienes que conocer al jugador y su entorno, pero a lo mejor el jugador no está pasando por su mejor momento y quizás que conocer al psicólogo fuese como una especie de prueba dentro de, por ejemplo, el reconocimiento médico, igual te podría tumbar abajo un Un fichaje. jugador que a lo mejor con 2 o 3 sesiones pues Ya sale está bien, adelante claro. o a lo largo de la temporada, pero que te pueda dar rendimiento. Ay, que a lo mejor depende del problema, obviamente, a lo mejor es un problema pasajero de confianza, tiene una mala racha, lo que sea, y Xavi te podrá contestar mejor, hombre, si es algo más grave, No, ya claro. pues sí, pero luego también entraríamos en debates de tipo, ¿no? Bueno, no De sé, salud mental. yo creo que es mejor, yo creo que no es mala, yo creo que cada vez está más aceptado y hay menos problemas Miedo. el estudio. El estudio. A ver, Ahí está la tacita. Que por cierto, me voy a rellenar porque no tengo nada. Creo que ya cada vez está más aceptado el tema de los psicólogos. O sea, creo que ya cada vez está muchísimo más aceptado el tema. Pues eso, que yo creo que cada vez es más interesante el poder tener a un psicólogo trabajando en el equipo. Que no es que no te vaya a echar atrás, no creo que te vayas a echar atrás un fichaje, pero a lo que yo me refiero es previo al fichaje. O sea, el como analizar evaluación. exactamente. No digo de que vete con el psicólogo si para firmar o no, sino previo a eso. De analizar su conducta, si es una conducta agresiva, una conducta con temperamento, un comportamiento más tranquilo, más sosegado, intenta mediar entre peleas o es el que inicia peleas. A eso es a lo que yo me refiero, Sí. ¿sabes? Sí, a ver, yo pienso que no es descabellado que en el futuro se pueda acuñar ese tipo de profesional, pero en un mundo idóneo sí, pero es verdad que todavía los clubes tienen una política muy austera por la situación económica Sí. y si ya es difícil que tengan psicólogos y analistas, pues ya Ya, meterle más trabajo es complicado. sí. Pero sí, obviamente sería lo idóneo, sobre todo si nos ponemos exquisitos en plan élite, tienes que buscar un equilibrio en el vestuario, como tú decías, y a lo mejor te interesa, ya no en caso de que sea conflictivo o malo, sino que tenga liderazgo, Exacto. que tenga ambición, que acate bien las órdenes cuando no le gusta. Exactamente. ¿Sabes? No hace falta que sea conflictivo o no, No, ¿sabes? no, no, no. Te puse 4 ejemplos Su porque. personalidad, Exacto, encajar la exacto. personalidad. Vamos, en el mundo ideal sí, pero hay el poder de los datos, exacto. No, ahora mismo que yo conozca no hay una métrica que te diga que el jugador se enfada. Ya. O sea, cuando tú haces el event y no pones, el jugador lo cambiaron, se enfadó. Lo puedes poner. Puede O ponerlo. sea, Pues no es mala. Pues no es pero mala la no, métrica. sí, o sea, sí, pues deberíamos hacerlo, ¿ves?
Si ahora Claro. mismo Xavi y yo dijéramos, venga, vamos a abrir una empresa, contratamos el videoanálisis de NAC Sport, que es Sí. el tal, y podemos poner, este jugador recibe una amarilla y se viene abajo, siendo defensa, por ejemplo, Pues, y pues, no sabe correr el riesgo. claro, Pero claro, eso es algo que tú haces porque no es algo que esté generalizado ahora mismo, claro. pero puede ser que haya un Pero puede ser departamento. influyente a la hora de poder fichar o no fichar a un jugador. Sí, sí, puede ser que, por ejemplo, el Manchester City de Guardiola, que se hizo viral hace unos meses, hace unos años, que había firmado gente de la NASA y Sí, no de sé la qué, NASA, loco. porque eran físicos y los físicos están acostumbrados a trabajar con muchos datos. Puede ser que tengan psicólogos haciendo videoanálisis y sacando ese tipo de datos. Este jugador tiene una amarilla, cómo va a los choques, cómo va muy acelerado, va muy cagado, dicho mal y Claro. pronto. Cuando se lo cambian se enfada, pues establece unos parámetros y dice, este jugador tiene este carácter, los pondera, pues, de 1 a 5 acelerado, por ejemplo. Es Vale. un 4 de acelerado, porque se le va la Se me va cabeza a en la los cabeza, sí. partidos, lo que sea. Entre comillas, sucio, sargento, como quieras llamarlo, pues es demasiado agresivo a veces. O es Claro. agresivo en la presión, pero para bien. Sabe ir a la presión y tal. Entonces lo puedes hacer. O sea, las Claro. herramientas están. Pero creo que ninguna de las herramientas que hay no se centran en el aspecto psicológico, sino en Vale. el Sí, puramente es táctico. táctico, ¿no? Antes de seguir, vamos a leer un par de cositas aquí que nos han escrito, Mm. ¿vale? Saki nos dijo algo que no lo entendí muy bien. Dice, bueno, ¿es posible crear una playlist de YouTube, poner todos los goles de un club, Chelsea, de todas las temporadas o algunas en una sola playlist? ¿Y después ponerla pública? Sí, claro, se puede hacer. Lo que tienes que hacer tú, o encontrarlas de cada temporada y hacer una lista de todas las temporadas. Si encuentran los vídeos, claro. Nos dice que apoyando desde un parque lleno de una cosa que no se puede decir. De gente marginal, Gente marginal, exactamente. A ver si descargan Twitch y ganamos 6 seguidores y una hepatitis. Diablo. Diablo. No, no hablemos de hepatitis que ya va a asustarse unos meses. Sí, eso. Claro, el objetivo es el parque muchísimo, las jeringas están demasiado baratas. Diablo. Xavi nos Bueno. dice que hay el poder de los datos, podríamos hacerlo, lo que estábamos hablando, lo de ponderar y todo eso. Y Saiki nos estábamos hablando de lo de los enojos, y dice, ejemplo, Thiago Almada hoy se enojó por el offside y después marcó gol. Pues mira, a ver, muchas veces Xavi lo puede decir mejor que yo. Voy a decir esta frase siempre porque Xavi es el psicólogo, pero es verdad que muchos jugadores la frustración la saben enfocar y la saben. Exacto. Por ejemplo, vamos a volver a hablar de Cristiano. Cristiano es verdad que muchas veces, para mí era impredecible porque muchas veces en los partidos se picaba y usaba la frustración para meter goles y luego hubo un momento de su carrera en que se dedicaba a repartir. Yo, ¿te acuerdas al Hércules? O al Córdoba, O al que le dio un Córdoba. puñetazo. Sí, se le complicó. Pero es que es el mejor jugador de la historia del mundo, del Bueno, universo y todo. justo te iba a decir que hay un jugador que sí que se enfada y mete goles y es Messi, pero bueno. ¿Quién? ¿Quién es? Lionel Andrés Messi Cuchitini, papá. No, pero bueno, ese sí, que está bien el dato que nos da Saiki, Sí. que hay un jugador que, mira, Pero, se enfadó y usó la frustración, la pero enfocó bien. exacto, pero claro, ahí puedes hacerlo de dos maneras. O la enfocas bien o la enfocas mal. Claro, claro. Es que claro, puedes abrirte y abrir y abrir y abrir que a lo mejor no puedes abarcar todos esos datos, megadatos, porque tienes que dividir todo en 90 minutos de 11 jugadores de un campo y 11 jugadores de otro, ¿sabes? Que tienes el dinero y tienes las personas que pueden hacer eso, pues mira, de lujo, perfecto, pero creo que a eso, mira, el Tenerife no puede llegar a eso, creo yo. No puede llegar a analizar si un jugador cuando sacan amarilla se enfada más o usar, o sea, el enfado que le provoca el amarilla le hace ofuscarse o al revés le hace motivarse a marcar un hat-trick. A ver, no es algo que probablemente, no es algo de lo que el Tenerife esté pendiente, no es una crítica, No, porque otra. dentro del Es fútbol modesto. español de élite es un equipo modesto, Exacto. el clásico de segunda y demás. Pero yo creo que muchas veces perdemos un poco el norte a la hora de analizar, es decir, creo que se debería, yo defiendo lo mismo, creo que se debería Ah. invertir un poquito más en este tipo de análisis, no hace falta llegar a ese análisis tan concreto, Exacto. No es variar, ¿no? pero exacto. Pero creo que sí se podría intentar, creo que hay equipos con medios, el Tenerife podría ser uno de ellos, porque al final es verdad que económicamente no es un club que pueda ser tan poderoso como otros, Sí, no pudiente. pero es un equipo que, para mi gusto, tiene mucho poder porque al final, de 8 islas, 4, y, bueno,
La Graciosa No, es una isla, pero bueno, pero es una isla pequeña. no hay fútbol ahí. Digamos que más de la mitad de las de las 8 Islas Canarias eh, O 9. pertenecen. Venezuela, estamos contigo, Venezuela. Yo, duro. Em, pues eso, pues pertenecen a Tenerife y creo que el arraigo que puede generar un club, tanto el Tenerife como Las Palmas, en su comunidad Sí, autónoma, pues le puede dar facilidades. Es decir, creo que habría mucha gente dispuesta a trabajar para el Tenerife en esas cosas de manera externa incluso. O claro. sea, Es que yo creo que esa es la mejor inversión que puede hacer Tenerife, porque si inviertes en análisis y consigues una digamos, una big data grande y fuerte, o sea, fuerte no, una big data grande y extensa, o grande pero con buenos datos, al final vas a poder hacer mejor fichajes, los cuales no son muy visibles para otros clubes, pero los cuales tienes los datos en los cuales ese jugador te puede servir para el estilo de juego que tú haces. yo creo que se está haciendo. O sea, sinceramente desconozco totalmente cómo trabaja el Tenerife, Johnny Vega. pero por los últimos, sí, por los últimos fichajes que ha hecho, no hablo de este año, del anterior, sino ya de la época de Rami, creo que el Tenerife fichando ha acertado mucho. Y Sí, los que no han salido bien ha sido por X. Por ejemplo, Apia, sí, Modauda, se Modaudo, lesionaron muy mm, pronto. El caso de la Rea. O sea, Larrea. creo que el Pena Tenerife, lo en tuvo. cuanto a confeccionar una plantilla, ha tenido muy buenas plantillas. Sí, Luego podemos hablar del caso de los entrenadores. Obviamente Rami es el mejor que ha salido en el último lustro, ¿verdad? sí. Pero creo que en Hombre, cuanto a y Baraja. secretaría, ¿eh? Y Baraja. Sí, Baraja. Bueno, Baraja no sé si entra en el lustro. Baraja fue después de No, Rami. antes, Antes, ¿no? antes, antes. Por eso. No sé si entra en el lustro, pero bueno. Vale. Que si te paras a pensar, en los últimos 10 años, siendo un equipo de segunda, el Tenerife ha jugado 3 o 4 Sí, playoffs. sí. Y es verdad que a mí no me ha dado la sensación de que los jugadores dieran por encima de su nivel, sino que la plantilla era fuerte. De Claro. hecho, me ha dado la sensación de que en los últimos años los jugadores han rendido menos y también se han dejado de escapar jugadores, por ejemplo, Alex Muñoz, que firmó con Las Palmas. Para mí era un jugadorazo Era para un el Tenerife. jugadorazo, claro. Joder. Pero bueno, verá que se trajeron a Nacho, que aunque ha tenido crítica, para mí Nacho era un lateral izquierdo bastante bueno para la categoría. O sea que creo que la Secretaría Técnica del Tenerife ha trabajado bastante bien. Sí. Y Y creo que cada vez luego, está trabajando mejor. sí, sí, sí. Lo que tú decías, Johnny Vega, ahora con el tema de la cantera y demás, creo que ahora lo podemos enlazar con la cantera. Ahora quería Sí, contestar a Xavi. sí. La cantera hay que cuidarla, la cantera es lo más importante. De hecho, Xavi Dice, preguntó, si te dieran carta blanca para llegar a un club, ¿qué es lo primero que harías? efectivamente, pues cuidar la cantera. O sea, Claro, establecer una estructura con gente del club de toda la vida, obviamente gente que sepa lo que hace, claro. pero gente que conozca el club, gente experta y gente que demuestre que sabe lo que hace. Para enlazarlo ya con el próximo tema que vamos a hablar, que es el de la cantera. Sí. Creo que la cantera es lo más importante de un club porque es la materia prima. O sea, cualquier club, lo hemos visto con muchos equipos, cualquier club, cuando las cosas le van mal, la cantera es lo que le salva. Y incluso cuando las cosas le van entre comillas bien, luego veremos en los datos Ujú. que vamos a poner después. Por ejemplo, el Barça ahora, el caso más reconocible, la cantera ha salvado al Barça. Lamine Sí, Yamal, Cubarsí, etcétera. Pero que también el Valencia la cantera es lo que le ha salvado. sí. Y Baraja, que es un hombre de la casa. Vivo. O sea, al final la Masía que es otro rollo. Sí, Sí. sí, pero en cualquier equipo, con que cuides un poco la cantera, es que es tu vida, es tu materia prima. ¿Qué es lo que generan los equipos? Jugadores. Jugadores, que no genera otra Porque cosa. el día que te vayan las cosas mal, económicamente o deportivamente, siempre te puede salir un Un pibito, un canterano. Sí, sí, veterano. sí. Exacto, exacto, Luego hablaremos de equipos que también es verdad que hay distintos niveles, pero bueno. exacto. Sí, porque hay un equipo concretamente que ha sido, está entre los 10 más vendedores en la cantera, que más le han sacado, pero sí es verdad que a lo mejor no son suyos. O equipos que... Bueno, bueno, luego lo hablaremos. Bueno, vamos a empezar bueno. con la cantera. Mira la sub-19, dice Farion. Mira, por cierto, antes Hay de... muchos de Barcelona, ¿no? No, la sub-19 creo que solo hay dos. ¿Sí? Dani Rodríguez y... ¿Quién era ¿Solo el fueron otro? dos? Porque Gerard Hernández ahora está en el Villarreal. Pero bueno, es Ah, canterano. vale. No sé Ah, si es vale. canterano, creo que sí, del Barça. Venía de ver a la sub-23, off topic, total. No está bien, no pasa Perdieron nada. contra Egipto Ah, lo vi. y 1-2 al final. el extremo izquierdo de Egipto, 23 años, el Adel ese muy bueno, me sorprendió.
tuvo un par de jugaditas ahí. A ver, dentro de que Egipto jugó a encerrarse A atrás y cerrarse, salir ¿no? con espacio. Vale. Pero la del este tuvo una jugadita muy curiosa, luego metió el gol. Y curioso, decían que el seleccionador de Egipto era el que ganó los Juegos Olímpicos con Brasil en 2016. Que Brasil no tenía los Juegos Olímpicos hasta entonces, era el único título que la selección brasileña no tenía. Y ahora está con Egipto. Luego en Egipto, nombre famoso es el Neni. El Neni, vale. Y por culpa de esa derrota, a España le valía el empate para ser primera. Sí, lo vi. Ahora somos segundos y el viernes nos enfrentamos a Japón, que es la campeona de Asia. Duro. O sea, que cuidado con eso. Duro. Por si Oye, alguno los quería hablar de los Juegos claro. Olímpicos. No, pero los japoneses están últimamente con el fútbol en muy en alza, ¿eh? Sí. Yo creo que Japón es el país ahora mismo de la Asia más oriental, Sí. quitando Turquía, Egipto y tal. sí. Bueno, Turquía no sé si cuenta como Asia o como Europa. Turquía juega la Eurocopa, Claro. ¿no? Sí. En el fútbol cuenta como Bueno, Europa. sí, cuenta como Europa, sí. Pero sí, quitando Egipto y alguna Corea del Sur y tal. Sí, exacto. Bueno, Corea del Sur sí es Asia Oriental. Sí, Pero bueno, sí. que sí, que Japón ahora mismo es la más fuerte. Ya lleva un par de generaciones. Nosotros crecimos con Nakamura y Con con. Nakamura y con Park Jin-sung. Bueno, Park Park Jin-sung no era, Ji-sung, era chino. surcoreano. Ah, surcoreano. Lee Chun-soo, Park Ji-sung. Claro. Pero nosotros crecimos con Nakamura y luego Keisuke Honda. ¿Y su qué onda? Cuidado. El rubito, loco. Cuidado. De loco. ¿Y luego quién? ¿Luego quién? Dímelo tú. En mi toma. No, hombre, que jugó en el Tenerife, Domingo. ¿Quién? Joder, Haku, no, Hasu. Gaku. Yaku, sí. Gaku, como Goku. Gaku Shibasaki, Papá. loco. ¿Qué fue de ese pibe? Luego jugó en Sé que el. estuvo aquí en España. Se fue Estuvo en el se Getafe. fue al Getafe, luego no sé si fue al Recreativo o no, a un equipo. Luego jugó en segunda. Recreativo Huelva no. Huesca puede ser. Puede ser, Creo que estuvo en el Huesca. Y después ya se fue. Shibasaki, loco. Chito jugón. Y ahora tienen un par de jugadores curiosos. El Bayern fichó a uno que justo se lesionó el otro Lo día. vi. Ito. Sí. Luego, bueno, nos olvidamos de Kagawa, Kagawa. del Borussia, que Ya, jugó en el era United. así, ¿eh? Oye, Sí, con todo, te pones muy talentosos además. Sí, exacto, Sí. exacto. Farion dice que Japón en los próximos 20 años va a aportar muchísimos jugadores, seguro. Luego, ¿el del Bayern es japonés o es surcoreano? Kim Min-jae, creo que es surcoreano. Ese es surcoreano. Por el nombre, además. Sí. Estados Unidos está gestando algo. Veremos cuando deja de ser país de retiro, hacer una liga de locos. A ver, el problema, ¿sabes? También en Estados Unidos, que hay dos ligas. O sea, es como Dos si hubieran... conferencias. Sí, no es la conferencia, ¿no? Sino que está como, imagínate que hay una liga, la liga eSport y después está la liga Caja Canaria. ¿Sabes? Hay dos que están compitiendo, no es una solamente. Porque Ayose estuvo en el Sunday, ay mi madre. En no sé qué historia, Eleven, que es la misma liga, era como si estuvieran en primera, pero en otra liga. ¿Sabes? Es una cosa un poquito No, random. ni idea. Es una cosa rara. Nosotros conocemos la MLS. Sí, que la MLS se divide en dos conferencias, Exacto. este y oeste. Pero que después hay otra MLS, ¿sabes? Y es un poco random eso. Pro y FIFA, exactamente. Algo así. Pero sí es verdad que en Estados Unidos se está haciendo muy bien. Y hay una escuela que me ha decepcionado, que pensaba que iba a llegar a algo con todo el dinero que le metieron y nunca va a llegar. Y a lo mejor llega en algún momento, pero no veo el resultado y es la China. Que China, históricamente, Bun Kun-cha, un jugador de los 90. No me acuerdo, eso. Un Kuncha y poco más. Porque si te pones a pensar jugadores chinos, Nada. creo que el jugador más veterano, lo hablamos hace poco, era Sí. chino, ¿no? Ah, es el chino, 54 es años, el de... que juega en segunda portuguesa. Segunda portuguesa, sí. Pero más allá de eso, piensa jugadores chinos. Hace poco hubo uno en el Español, si no recuerdo mal, Ah, es verdad. que era El delantero. delantero. Sí, Es verdad. Pero ya está, pero que más. Sí, no. No había más nada. Aunque China es un país con un contexto muy. Sí, ya, claro. Sí. Exacto. Pero bueno, y hablando de contexto, lo de Estados Unidos igual. Y Estados Unidos siempre ha destacado en el femenino porque, claro, históricamente el fútbol era cosa de mujeres. Yo recuerdo ver en 2002, la película es de 2002, Quiero ser como Beckham. Era una película de una chica que era india, venía de la India, estaba en Estados Unidos y se apuntaba a un equipo de fútbol. Y los padres le decían que no. Que era como era mujer, no podía jugar a No fútbol. voy a jugar al juego, claro. Y al final, bueno, no voy a contar el spoiler, era un peliculón para la época. Pero ahí ya se veía, digamos que en Estados Unidos ya estaba bastante incluido el fútbol femenino allí. Femenino, sí. Y luego pues empezaron a salir que si Alex Morgan, mucho antes de Alex Morgan ya había salido más gente. Sí. Luego obviamente Megan Rapinoe. Megan Rapinoe, sí, Y exacto. siempre se ha visto como el... A ver, ya no es spoiler, bueno, es verdad. Bueno, pues al final de la peli salía Beckham, ¿qué pasa? ¡Oh! Vale. Y Qué eso.
A ver, estamos hablando que una película que habla de fútbol Claro. en Estados Unidos, que los deportes son el Claro. béisbol y tal, Sí. consiguieron que Beckham hiciera un cameo. Y es eso que... sí, seguramente, obviamente. Y eso que tradicionalmente el fútbol ahí es como de mujeres porque el soccer es de El soccer, mujeres el y el soccer. fútbol, que es el fútbol americano, Claro, para los hombres. claro. Pero bueno, Que- boberías que se van, Sí, barreras ya que se se han van quitado, tirando. gracias a Dios. El rollo es que antes, o sea, en Estados Unidos, se hacía más antes se hacía, como tú me decías, el fútbol femenino, bueno, el fútbol, sí, femenino, y está mucho más, el fútbol femenino está mucho más profesionalizado. Ahora ya no tanto, pero antes estaba mucho más profesionalizado que el fútbol masculino. Yo, mira, sinceramente no tengo ni idea de cómo es la liga femenina allí. Pero el fútbol masculino muchas veces juegan en campos de fútbol americano. Exacto. Los partidos, o sea, Sí. imagínate el nivel. ¿Y qué te iba a decir? Te iba a decir algo y ahora se me fue el santo al cielo. Como Con entró Fran, Fran, ¿no? Cruz y Raya. yo soy la raya, la cruz es él. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás queriendo decir algo? Ya. Bueno, Ah. espérate, porque ya entre lo de la hepatitis y lo de la raya, Por eso voy a mismo. salir de aquí Por eso escaldado, mismo. vamos. Cancelado ya. Que no sé, te iba a decir algo de Estados Lo Unidos del y se fútbol me... profesionalizado de las chicas que juegan en campos de fútbol americano. No sé, se me No, fue. se te fue. Ah, ya, sí. Imagínate cómo ha crecido el fútbol en Estados Unidos, que antes la MLS se usaba para probar normas. O sea, el penalty shootout este que se usa en la Sí, King League se sí. probaba en la MLS, que se Sí. usa en las ligas menores, la liga de, Sí. ¿Y de se Chipre usan o de todavía? allá. No, ya no. Ya no, ¿verdad? No. Ya poco a poco se ha profesionalizado. Claro. Ahora se prueban las cosas, por ejemplo, en los campeonatos sub, o creo que hace poco se probó en la Copa de África no sé qué, y hablaban de que la tarjeta azul se iba a probar también en ese tipo de torneos. Sí. O sea, que tú imagínate que la liga americana se usaba para eso, para probar el penalty shootout. Vamos a volver al tema que nos Sí. atañe, a las canteras. Como Exacto. decía, la materia prima de los clubes. Lo más Exactamente. importante para un club sin duda es la cantera porque te define como club, va a estar en los malos momentos, por así decirlo, te puede ayudar tanto deportiva como económicamente y además te puede definir, digamos, incluso tu modelo. A ver, Sí, tu visión de club, ¿no? obviamente, quitando equipos como el Barça, que tiene un modelo muy marcado, si tú imagínate que ahora el Tenerife saca un delantero muy bueno de 2 metros, coño, pues salvo que lo venda, te vas a dedicar a ponerle balones. No, exactamente. O si sacas un portero, bueno, los porteros quizás no tanto, los porteros no son tan determinantes o no se consideran así, Hombre, pero... sacar un delantero al Tenerife es complicado. ya. Te lo digo por la fisonomía del Sí, del sí. tinerfeño, ¿sabes? Que al final somos personas bajitas. Bueno, pero Claro. imagínate, sacas un delantero rápido, pues a lo Exacto. mejor, si es muy, muy bueno, o bueno, o como en su día cuando salió Nano, O el Nano. pues a lo mejor te interesaba jugar más guardadito atrás para aprovechar los Los espacios. espacios, claro. Entonces, al final te puede definir, te puede ayudar, lo que sea. Para empezar a hablar ya un poco Sí, en materia, sí. vamos a definir primero para los despistados o los que no están familiarizados, el concepto de canterano según la UEFA es un jugador que tiene que estar o haber estado 3 años, yo pensé que eran 2, son 3 años, y tener entre 15 y 21 años, Exacto. habiendo estado esos 3 años en tu cantera y jugar las ligas nacionales. Creo que antes eran 2. Yo creo que antes eran 2 porque cuando Pedrito subió al primer equipo con el Barça había estado 2 años y se le consideraba canterano. Pero es que, claro, hay dos cosas. Porque puede ser entrenador en el club y puede ser canterano. Hay dos tipos. Sí, o sea, Entrenador en el país y canterano. Perdón, entrenador en el país, jugador entrenado en el país y jugador canterano. sí, Que ese sí son 2 años, que puede que estén 2 años en tu club y puede ser denominado no cantera, pero digamos que cantera de segundo rango. Porque llevas entrenado en el país 2 años. Pero no quiere decir que sea canterano tuyo que esté desde el cadeto, desde el juvenil. no, Que claro, a lo claro. mejor viene con 17 años, ¿sabes? Entonces, Bueno, para la gente que se esté preguntando, ¿y qué importa que sea canterano o no? Bueno, pues a la hora de hacer traspasos y demás, importa porque cuando tú formas a un jugador a lo largo de su carrera, según el tipo de traspaso que haga el jugador, pues puedes cobrar dinero por él. Un caso muy reconocible es el de Morata con el Getafe, que como estuvo en su cantera, cada vez que Morata cambie de país, ahora que se va a ir al Milan, por ejemplo, sí. el Getafe va a cobrar un pellizco, un porcentaje, que eso es lo que se llama el... 5 eras, ¿no? Depende sí, es en Europa, sí, creo que va cambiando según la conferencia. Si te vas a África o a Asia es otro... Es más, ¿no? Sí, no, es menos. Ah, menos. Si tú vienes de África es más, porque supone que se llama mecanismo solidaridad y Vale. es para que los clubes que forman jugadores reciban un pellizco de los clubes grandes, Claro. como para potenciar que formen Aprovechar, jugadores. sí.
Claro. Entonces el Getafe siempre que Morata cambie de país, en este caso se va de España a Italia. No, no es de país, es de federación. Federación, sí, Porque yo qué sé, te vas a Mónaco de Federación Francesa. claro. Pero eso, siempre que cambies de federación cobra un porcentaje del fichaje el Getafe. Y luego aparte están los derechos de formación que solo se cobran hasta que el jugador cumple los 21 años, creo. Sí, 21. No, hasta los 23 es. 23. Pero solo ponderan hasta los 21, o sea, o que tenga ficha Ve. profesional. Ficha O profesional. sea, por ejemplo, Lamine Yamal, si ahora tiene ficha profesional, Sí, al Barça solo le pondera hasta los 17. O sea, obviamente, si Lamine Yamal ficha, imagínate en un futuro, de los 17 a los 21 no les va a ponderar porque ya desde los 17 es profesional. claro. Vale. Ño. Es un pastel el tema Sí, de directores sí, deportivos, pero bueno, para que lo conozcan. Ese es el concepto de canterano. Por eso es importante saber cuándo un futbolista es canterano tuyo por si tienes pensado venderlo. claro. Se activan cuando un jugador firma su primer contrato profesional o cuando se realiza una transferencia entre clubes hasta el final del año natural que el jugador cumple 23 años. Eso, efectivamente. Cuando cumple 23, o sea, una vez el jugador ya tiene 24 años, ya no da dinero por derechos de... Exacto. Pero De cuenta profesión. hasta los 21 o su primer contrato, creo, ¿no? Creo que era hasta los 21. A lo mejor eso son los 23 también. Pero normalmente hoy en día en la élite ya con menos de 23 años ya tienes contrato, salvo que seas un tibero. Pero bueno, es verdad que, ojo, De loco, ¿no? Ontiveros a lo mejor tuvo en su día un contrato profesional. Bueno, de hecho, tendría que mirar. Claro, Claro, pero no estuvo en el Villarreal Grande, tío. puede ser. Pero que claro, ojo, para ser futbolista profesional, en España es en primera o en segunda. A partir Sí, de primera ref, lo que es segunda vez, ya es semi. fútbol semi. Pero claro, en cantera, ahí yo tendría que mirar porque no lo sé. Si tú jugando en una cantera en segunda división se considera profesional, porque en teoría tu contrato es formativo al estar en un Vaya. equipo que no es el primer equipo. Pero si estás jugando en categoría profesional, seguramente hay Pues ahí, no, eso es verdad, no he pensado en eso. Seguramente está Tendría que aplicado. haber, sí, Está ¿no? aplicado en la ley, pero la verdad es que es una laguna que ahí ya no la conozco. O sea, que Bueno, ahí eso. está curiosa. Pero Está curioso seguramente cuenta eso. como formativo porque lo lógico es que si una cantera llega a segunda, pues mira, son canteranos, ¿sabes? Claro, al final, Enhorabuena por los jóvenes, ¿sabes? sí. No le Le vas mantendrá a... el semi. No creo. ¿Ves? Se considera formativo, claro. Es que aunque Claro, tú estés en fútbol profesional, en teoría te estás formando porque tu equipo está en primera. Tu claro, primer equipo. claro. Entiendo que Hombre, pero es que un B ya no debería ser formativo. Ya es Sí, 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 regional, sí, ¿no? sí. No, no. El B es fútbol formativo porque supone que el primer equipo es el equipo profesional. Vale, vale. Por eso, mira, dice Fran, bla, 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 se forma. La Exacto. cantera es el lugar donde los jóvenes talentos se forman y desarrollan antes de dar el salto al fútbol profesional. Por eso es formativo. Vale, vale. Claro. Es Vale. verdad que, bueno, pues el tema de que, por ejemplo, en España las canteras puedan subir a segunda, a fútbol profesional, genera ese tipo de debate. Ya una ¿Te vez acuerdas el hablamos debate que tuvimos? de la Youth League y tal. Sí, Bueno, eso ya depende de cada liga, pero bueno. Es verdad que si estás en una cantera se presupone que es formativo, aunque juegues en profesional. claro, O sea, te estás formando. Entonces, porque además yo entiendo que los jugadores buenos, aunque estén en segunda, si el primer equipo los requiere, los sube. Y esos claro. jugadores serán sustituidos por otros que sí se están formando, que a lo mejor no llegaron ellos a segunda, A segunda, pero van a exacto. aterrizar a ese equipo en Pero van a segunda. llegar, claro. Entonces Porque ya ese entiendo, jugador se va al profesional. claro, entonces entiendo que se siga considerando, no tiene un estatus completamente profesional, exacto, tiene lógica. Sí, sí. Incluso muchos jugadores como la Yamal necesitan permiso de trabajo de sus padres. Sí, los menores para muchas cosas, bueno, el famoso caso Lo de Alemania, ¿no? de Alemania, Sí. que se decían que si podían extraditar a Lamin o detenerlo, y es plan, mira, la Imagínate. federación pidió un permiso y se lo dieron, ya está, no De pasa loco, nada. de loco, de loco, de loco. Y además que luego habían dicho que esa ley era para trabajadores del sector servicio, o sea que ni siquiera afectaba a los futbolistas de élite. Ah, Es que cualquier jugador, o sea, deportista en general de élite, da igual la edad que tenga, va a claro, ejercer, o sea, va a pide el ejercer. permiso y ya está. Exacto, Pero es exacto. verdad que para muchas cosas necesita autorización de los tutores, pues son menores de edad. Básicamente. Pero bueno, que al final, que son casos muy aislados. Irán, hablando de canteras, ¿qué tipos de canteras existen? Porque está yo sé que no existe solamente un tipo de cantera, ¿verdad? Según cómo las clasifiques, ¿no? Claro. Más que clasificarlo en tipos, dirían En modelos modelos, vale, sin o, modelos. sí, formas de actuar. Tú piensas que el fútbol tiene un ecosistema. Hay equipos que se dedican a formar jugadores para venderlos, otros que se dedican a formarlos para acuñarlos a sus equipos, otro modelo mixto, otros a hacer dinero. Al final, dentro de cada uno de sus características geográficas, por ejemplo, Eso. características económicas, de entidad y demás, pues cada uno se moverá como pueda. Yo qué sé, bueno, vamos a hablar mucho del Benfica. Quizás el Benfica no Porto abarca mucho terreno. El Barça, por ejemplo,
abarca Cataluña en Claro. cuanto a canteras, pero yo que sé, a lo mejor en otro país hay un equipo que abarca muchísimo terreno. Hablamos de, yo que sé, o imagínate Rusia, Rusia, el Zenit, o no, sí, o el Ajax. Bueno, el sí, Ajax tampoco porque también tienes el PSV, la Z. o mira, en el caso de Alemania, el Bayern, que Sí, prácticamente todos los jugadores se sí, pero eso es querrían más ir. afiliado ahí, eso es más un afiliado que otra cosa, porque no me fastidio, el Bayern ficha lo mejor de las diferentes canteras. Claro, pero por eso, porque es el equipo. Ya, Entonces, quizá donde otros equipos a lo mejor solo miran geográficamente, pues una comunidad autónoma o allí creo que se llaman, son federaciones ahí en Alemania, no sé cómo son. Múnich, Nuremberg, las ciudades cómo se dividen. sí, no, son ciudades, está dividido por provincias. No, no tiene, bueno, porque a lo mejor aquí en España uno se dedica a una provincia, por ejemplo, los vascos con los vascos, los canarios con los canarios. Bueno, el caso de Canarias es el más claro, o sea, Sí, el ¿verdad? Tenerife no va a buscar jugadores en Sevilla, No, aunque esté cerca, cerca. cerca, Van a controlar el mercado geográficamente lo que geográfico de puedan. aquí, A lo claro. mejor el Bayern o el Madrid o el Barça sí se pueden permitir pues ampliar un poco el campo porque son los equipos que son Sí, y los jugadores van a querer ir. Pero bueno, lo normal es que geográficamente vayas a lo que está cerca. exactamente. Luego si te lo puedes permitir pues amplías. Claro, ese Pero puede ser a lo mejor la cantera como puede ser la del Barça, Valencia, País Vasco. Pero claro, después, si la comparas con la del Madrid, es muy distinta. es que el tema de las canteras es complicado porque al final, salvo que estés dentro, no sabes exactamente cómo trabajan. Claro. Pero tú puedes sacar, ¿ves? La Unión Deportiva tiene Gran Canaria y las anexadas, exacto. Bueno, aunque cuidado ahora con el Tenerife, con el afiliado que hizo hace 2 años. Porque hizo afiliaciones con equipos en estudio. Hizo afiliaciones con equipos de Lanzarote y Fuerteventura. Además de con la Gomera, Hierro y La Palma, ¿sabes? Sí, al final esos son, dependiendo del trabajo, en este caso algo muy puntual, pues mira, volvió Johnny Vega, que es un chico que hace las cosas bien. Pues bueno, lo que decía, en el caso del Tenerife era algo un poquito particular porque teníamos una figura que no estaba haciendo bien su trabajo y ahora volvió una que sí, entonces bueno, ha vuelto al mercado, por así decirlo. Pero verá que por lo general, y hablando ya de canteras reconocibles de equipos grandes, pues cada una tiene sus particularidades, pero no sabemos cómo trabajan desde dentro. Se pueden sacar conclusiones desde fuera, sabiendo que pueden estar equivocadas. Por ejemplo, sabemos que el Madrid, los canteranos del primer equipo, Ya. A ver, es que la cantera del complicado. Madrid, a ver, vamos a ser sinceros, la cantera del Madrid la usan para vender. Sí, sí, o Muy sea, pocos jugadores llegan. Sí, escuchamos siempre hablar, hablar de Álvaro Rodríguez, el delantero, supuestamente iba a ser el nuevo delantero top del nivel mundial y mira cómo está, que no es por desprestigiar, porque oye, llegar a ese nivel es bastante bueno. Pero después podemos hablar de Nico Paz, que suena y no es Nico no, Paz, iba a no decir. llega. Podemos hablar de el central que se fue ahora al Napoli. Álvaro no, No, Álvaro no. Álvaro no. Ese es el que está en el. Sí. Ay, contra, no me sale ahora. No, Fran tampoco. Mario. ¿Mario Martín era? No. Mm. No Bueno, recuerdo, pero bueno, que sabemos se fue quién. ahora, lo vendieron por 12 millones. O sea, Rafael Martín. Rafael. No, No no, no, sé. no, no. Bueno, ya después Bueno, no sé. de Ike Bravo que está rajando. Bueno, Ike Sí, Bravo es más culé que otra cosa. bueno. Marín, exacto, ese mismo. Entonces, claro, lo venden por 12 millones. Álvaro Chus se fueron por 5 millones. Morata, 80 millones. Que yo no sé cómo Florentino engañó de esa manera al Chelsea. De manera Morata. Estás hablando de un campeón de la Eurocopa, ¿eh? Un respeto con el 9 de España. Yo no sé cómo Florentino vendió a Morata por 80 millones de euros. Bueno, a ver, luego veremos con los números que la cantera del Madrid, si no es la mejor, es de las mejores del mundo. Ya, Luego vamos a cruzar los números para que veas. Es verdad que el modelo del Madrid es, utilizo la cantera para vender, pero para eso, ojo, hay que mirarle el lado positivo y voy a ser de abogado del diablo. a ver. Para tú sacar tanto dinero por canteranos y luego veremos los números, tener el buen hacer que tiene la cantera del Madrid, tienes que trabajarlo. Hombre, O sea, claro, no es, estoy en el Madrid y valgo 20 millones, no, el Madrid forma muy bien a los jugadores salen listos para dar esos saltos. claro. Otra cosa que tú, en tu modelo del primer equipo, y sobre todo con el entrenador que tiene, con Carlo Ancelotti, que es un tío que no se la juega, No, es amarrate en cuanto a sus decisiones, va a lo seguro, el mejor entrenador del mundo. pues no va a tirar de cantera, no va a formar jugadores al primer equipo. Y si lo hacen no son canteranos, porque es Ya. verdad que lo ha hecho.
O sea, yo sinceramente no sé qué es lo que le pasa a Ancelotti con los canteranos. A lo mejor Y es es que que no lo no. intenta, nunca lo ha intentado, ¿eh? Pero con ningún club. O sea, no con Pero, el Madrid solamente, con ningún club. pero que sin embargo luego a Vinicius lo formó él, Sí. prácticamente, porque Vinicius estuvo con Zidane una temporada y media. Y el Zidane no pasaba de él. Por eso. Preferías hacerlo. A Camavinga lo formó él. Sí. A Tchouaméni lo está formando él. ¿A quién más? Es que háblame de los jóvenes que ha firmado a Arda Güler. Arda Güler, Tchouaméni, Mm, Camavinga, Rodrigo, Vinicius. Rodrigo quizás ya, ya Es más vino joven. con Vinicius, Ya estaba pero creo más. que Rodrigo jugaba más que Vinicius en la Sí. época. Pero Después, yo qué sé, ujú, el propio Valverde, ¿no? Valverde, sí, bueno, Valverde ya lleva años ya, ¿eh? Ah, Ya lleva años ya. Hombre, después te Militao. diría Ah, que Militao, te podría decir Mendy, pero claro, Mendy vino ya con Zidane y ya era un jugador ya formado, hombre, ¿sabes? mira Lunin este año. Lunin, O sea, ahora se viene Arda Güler, se viene Enrique, se viene, bueno, Mbappé ya está más que formado. Mbappé, bueno. Bueno, hay uno ahora nuevo, el Mbappé ese que... Va, es que ya lo sabes. ¿Para qué queremos Mbappé si tenemos Mbappé? Mbappé, Mbappé. ¿para qué? No, pero bueno, eso, volviendo al tema, Sí, que creo que Ancelotti, creo que tiene para apostar por los canteranos, pero claro. bueno, obviamente lo dicho, no sabemos qué es lo que hay dentro. ¿Qué te parece lo de Raúl, que dice que prefiere entrenar a jóvenes que irse a equipos grandes? Me parece correcto. Yo creo que muchos jugadores, exjugadores lo dicen, y es lo que quería hablar antes con el tema de la materia prima. La cantera creo que es el lugar más bonito para trabajar en el mundo del fútbol, porque formas jugadores, luego ves el crecimiento de esos jugadores. Y tiene que dar muchísima satisfacción, por ejemplo, enseñar a Vinicius a pegar la puerta y luego ver cuando mete los golazos. Exacto. O enseñar o cosas más básicas, saber desmarcarte, saber recibir un balón y con la misma que lo recibes girarte para dar el pase. Ese tipo de lo que se llaman los principios en táctica, los Sí, principios y los subprincipios, que son cosas que se trabajan en el día a día y luego ver qué jugadores. Lo que se suele decir siempre de son tan buenos que lo difícil parece fácil. exacto. Tiene que darle una satisfacción a los Claro, formadores, a los que le han claro. enseñado a jugar así, a esos jugadores, que claro, luego en Elite solo te vale ganar. Ya. Pero tú Es ves que que no un se, no jugador se lo está valora eso. haciendo bien porque tú has sido su mentor, la satisfacción que tiene que dar en ¿Sabes una cuanto a cosa felicidad. ¿sabes una cosa de la que me fijo que yo creo que todos los formadores en el Barça tienen que estar contentos? De que casi todas sus estrellas siempre hay una cosa muy característica del Barça. Y es que antes de recibir, ¿qué hacen los jugadores? Exactamente. Pero eso es mucho de Guardiola. Porque cuando llegó al Barça, lo primero que me fijé en eso, y tú ves un partido del City y siempre todos los jugadores antes de recibir, pam, pam. Y eso se lo enseñó Yo me Guardiola. fijé que ahora también Lamine lo hace mucho. Ah, no me he fijado, Lamine lo fíjate. hace bastante. Vi un vídeo si no fue ayer, fue antes de ayer. También. Pac, pac. ¿Quién le enseñó eso? Xavier Pito. No, Xavier Tito está ahí. Xavier Hernández y Crego. Exacto, son cosas que se aprenden. A ver, hay otras que te vienen innatas o que el jugador también aprende viendo vídeos. Claro, hombre. Pero enseñarle cosas más técnicas o cosas que el jugador no se ha dado cuenta, que tú les ayudas a mejorar su juego y tal. Personalmente y profesionalmente la satisfacción que te da tiene que ser brutal. O sea, tú imagínate, el que fichó a Lamine Yamal para el Barça, Tiene la que ser, vamos. satisfacción que tiene ahora y luego el que lo formó, que son gente Claro. anónima Sí. que a lo mejor ahora están en su casa en el paro, pero que han sido cruciales para la Crucial para historia. todo. La famosa servilleta La de de Messi, Messi. que no sé si fue Minguella el que lo fichó o quién fue. O Sí, Minguella. sea, cambió la historia. Cambió la historia del fútbol y del Barça. Como la de Zidane con Florentino. Como que la decían. Sí, Zidane fue fichado también con una servilleta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues no lo sabía, Sí, 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 fíjate. sí. O sea, que el Barça también se copió de eso del Madrid, por lo que veo. Imagínate. Viene una vez con la transaction. Sí, o sea, no, yo creo que Ibra directamente hizo, sí, jeje, ¿está todo bien? Sí, vale. Y después comentó, era solo un amistoso, nada más. No sé si lo viste. Ah, no lo vi. Que básicamente jugó el Milan contra el City y Ibra ahora es directivo en el Milan. Ah. Vale. Entonces va a jugar al campo de juego, estuvo hablando tal y Guardiola fue a dar con Ibrahimovic. ¿Te acuerdas la del árbitro? Ven para acá. Ven para acá, pues, más o menos. Y, Pep, con su buen hacer, fue para allí a dar un abrazo, tal. Se veía a Ibrahimovic sonriendo en plan,
Todo tal, que hay una mejor relación seguramente, sí, pero que no es como... Y después tuvo un buen rato con Haaland hablando, bueno, Haaland le regaló una camiseta a Ibra firmado tal, Mm. y Ibra después dijo que solo era un amistoso. A ver, es que al final, Pero que después 15 años ya. ¿qué es eso? Ya ninguno de los dos se dedican, bueno, Guardiola sí, entrenador, iba a decir al fútbol de élite, pero bueno, que no se van a cruzar en un terreno de juego De, ni en un equipo. Bueno, salvo que Pep Guardiola fiche por el por el Milan. Milan. Pero Ojalá, no la verdad. creo. Ojalá. Pero vamos, que ya no hay que darle más bomba a esas Sí, cosas. sí, nada, nada. Espérate, porque Farion puso chaqueteros como Figo o Ronnie. Espérate, ¿quién es Ronnie? Porque como te estás aludiendo a Ronaldo Nazario, te voy a poner un baneo de 10 años, ¡Hostia! Francisco. Nah, hombre, no. Pero Ronaldo ya. Nazario es el único futbolista que ha jugado en 3 equipos rivales y todos los queremos, loco. Sí, sí. No me digas que chaquetero, hombre. Hombre, yo quiero a Zlatan y no jugar en Madrid. Bueno, pero por eso. Ya. No, Coño. no- O en el Barça. Ya, pero bueno, que, Bueno, que digo jugó. que Ronnie ha jugado eso, Ya. Madrid, Barça, Milan, Inter. ¿Quién más? Milan Inter, en Los de el Brasil. Flamengo. Flamengo Flume. Cruzeiro. No, Flume. En el Flume estuvo. Él estuvo en Corinthians, En Corintia. pero no sé si estuvo en otro. Bueno, no sé. Pero vamos, que es de los chaqueteros más queridos, igual que A mí me Pirlo. encanta Zlatan, la verdad. A Pero el mí. chaquetero no tiene por qué ser despectivo. Se cambió la camisa por la de rival, caiga mejor o peor. Ya. Bueno, también es verdad que la historia de Ronaldo, lo de Brasil quizás no tanto, pero el cambio de Barça a Inter fue porque los del Barça, pues la directiva sabemos lo que había. Y No le querían luego, pagar lo que quería o algo de eso, ¿no? Al pibe. O sea, que hizo un año de loco. Le dijeron, mira, págame acorde a lo que soy. Y dijeron, no. mm, Y fue como, pues venga, hasta luego, Mari Carmen. sí, y Sí, luego, directamente lo perdieron. y luego, bueno, al Milan ya vino entre comillas de capa caída. Nah, tampoco. Ya. Creo que también es verdad que en ese caso nos estamos yendo del tema, pero bueno. Sí, bueno. Hay una diferencia entre irte como Figo, que se fue del Barça al Madrid directamente, que otro caso. Por ejemplo, Saviola jugó en el Madrid, pero ¿quién se acuerda de Saviola en el Madrid? Me acuerdo más del Sevilla. Yo ni me acordaba que jugó en el Sevilla. Imagínate. Pues si no llegase por él, Navas dejaba el fútbol. Saviola es uno de los mejores amigos de Jesús Navas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús Nava tuvo una pequeña depresión y él, porque le obligaban a hacer cosas que no le gustaban a nivel profesional y él estuvo a punto de dejar el fútbol, o sea, cuando era un pibillo. Pues Saviola lo cogió, le llevaba todos los días a entrenar, le llevaba con su familia, a comer con su familia, tal, y se preocupó por él tanto que después de eso, vamos, súper mejores amigos, siempre intentan estar juntos. Fue una historia muy bonita, la verdad, que, hombre, la estoy resumiendo a grandes rasgos, pero que deberías de investigar un poco. Muy, muy Pues top. mira, sí, un poco lo que decía yo del fútbol formativo. Imagínate ahora Saviola sabiendo que Navas fue campeón de Europa con 38 años, Pero ¿cuántas campeón del veces? mundo en su día. O sea, la Es de loco. satisfacción de Saviola también. O sea, ejerció un poco no de padre, bueno, sí, no de padre. Sí, como padre Hermano político. mayor, Sí, sí, sí. hermano mayor, exactamente. Sí, literal, como un hermano mayor. Mm. Literal. Bueno, vamos a volver al tema. Sí. Y de todo modo yo voy explicándolo. Básicamente en enero de este año salió un estudio del Observatorio de Fútbol, bueno, el nombre es en inglés, decide Fútbol Observatory. Perdón, mi Hizo un estudio intensivo de las canteras, ¿vale? El más destacado, por el cual queremos empezar, habla de las canteras más prolíferas económicamente, o el equipo con la cantera más prolífera económicamente desde el año 2014 hasta la temporada esta que pasó, no, la anterior, acabando en 2023, ¿no? Y tenemos que el líder con la cantera más prolífera es el Benfica, con un total de 516 millones de ingresos por venta de canteranos. El segundo es el Ajax, con 376 millones, y el tercero es el Olympique, con 370 millones. Destacando nombres como por ejemplo el Real Madrid, que está cuarto, con 364 millones, el Chelsea, ojo, quinto, con 347, y si vamos a buscar al Barça, lo vamos a buscar en el puesto 22. Luego, si navegamos un poco, podemos ver que por ejemplo el Mónaco, que está sexto, es verdad que en los últimos 4 años no ha vendido mucho. Vendió sobre todo en el periodo entre 2014 y 2018, que seguramente ya muchos jugadores los conocemos. Estamos hablando de los Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, James. Bueno, James 2014 no sé si entra. Sí, claro, el Mundial. Sí, sí. A ver, dice Farion. Es que no vende lo bueno el Barça. Una cosa genera para vender y otra para usar. Exacto. Eso es lo que decía yo antes del modelo. El Barça está muy abajo porque el Barça es verdad que el uso que le da a la cantera es para el primer equipo. Todo lo contrario de lo que decíamos en Madrid.
El Barça intenta formar jugadores para aprovecharlos él, pero siempre se ha dicho tradicionalmente que el Barça malvende a los canteranos. Estamos viendo que Marc Guiu salió por 6 millones al Chelsea y lleva 2 partidazos de loco. Que se supone que se iba a ir al Montpellier cedido y ya Enzo Maresca lo quiere para el Chelsea. Quiere que siga en el Chelsea esta temporada. Entonces, el maldito Marc Guiu. Entonces, claro, es verdad que el Barça mal vende. Pero claro, porque quizás el modelo del Barça es ese. Yo formo jugadores para mi modelo, para mi estilo y para mi primer equipo. Es verdad que, por ejemplo, sobre todo creo que la última década ha sido un ejemplo muy bueno de cómo mal vende. Porque tenías el famoso tapón de los Xavi y esta Busquets en el medio, que sabías que todos los canteranos que subían, ninguno iba a jugar ahí. De hecho, solo sobrevivió Sergi Roberto. Y sin embargo, Bueno, y Iniesta ya. precisamente por el tapón, pues no pudiste venderlos a un precio. Ningún canterano que haya debutado en el Fútbol Club Barcelona ha triunfado fuera. Bueno, Thiago. depende de lo que consideremos triunfo, ¿eh? Pero. A ver, ya triunfar y jugar para mí triunfar y ya jugar en primera en las 5 primeras ligas. Sí. Pero sí es verdad que triunfar como ganar títulos, ganar reputación mundial, poco. Mira, Xavi dice Messi. Bueno, yo iba a decir Messi, pero bueno. A ver, es verdad que hay una cosa con el Barça en este sentido. Y es que el Barça, siendo el Barça y Madrid los dos mejores clubes del mundo, junto con United y Bayern probablemente, ningún jugador bueno, muy bueno, que salga del Barça de la cantera, si es muy bueno, si es un crack, es muy raro que salga. Claro. Realmente los jugadores que suelen salir siendo cracks del Barça han sido los famosos brasileños porque el Barça no los gestiona. Pero salvo Messi, ni un canterano bueno de verdad ha salido del Barça en su prime. No. Todos se quedan, porque es un club con un sentimiento de arraigo muy fuerte. Entonces, es verdad Hombre, que es difícil. En Barcelona se ve muy bien, también. Claro que añádele eso, es verdad, la ciudad, el clima, y luego que si te formas allí, pues eso, el arraigo que tiene por el modelo, es verdad que es un modelo muy atractivo para los jugadores que juegan en ese equipo. Claro. Entonces, es verdad que es muy difícil que un jugador en su prime salga del Barça. Entonces, es verdad que no han triunfado fuera, pero bueno, es verdad que hay jugadores muy buenos también que han jugado en otros equipos. No vamos a salir un poco de la élite, pero bueno, Jonathan Dos Santos, Gio Dos Santos, que depende de donde pongamos la línea de triunfar o no triunfar, pero bueno, creo que han habido buenos jugadores. Sí, hombre. A este paso exporta más entrenadores buenos que jugadores. Ya lo está haciendo, de hecho. O sea, Arteta. Bueno, Luis Enrique no es formado, pero bueno, ha acuñado. ¿Viste lo de Rafa Márquez que se fue de asistente A México. con México? Sí, pero porque le prometen que va a estar 2 años de asistente y luego pasa él a ser el. Pues luego Aguirre me imagino que se retira. Claro. Es que Después del ese Mundial. es su último ya. Sí, sí, sí. A ver, era lógico. Sí. O sea, Rafa Márquez se quedó en el Barça, yo creo que intentando optar al primer equipo, Sí, no se lo dieron. no Y se lo Rafa dieron, Márquez dijo, como pues, adiós. entrenador se ha salido, ¿eh? O sea, ha sido una salvajada. Piensa que el año pasado, con Muy tanto buenito, canterano ¿no? que subió el Barça, él muchas veces está jugando con jugadores del C y jugaron el playoff de ascenso. Bueno, Pau Víctor ya Pau Víctor, lo exactamente. fichó el Barça oficialmente. O sea ¿Qué que- pensará Marc Guiu? Yo creo que Marc Guiu se fue porque se sintió traicionado por el fichaje de Víctor Roque. Hoy lo estuve pensando, además, Lo dijeron que el entorno Sí. estaba molesto. En su día cuando vino Víctor Roque el entorno estaba molesto porque fue justo cuando él debutó contra el Atleti y metió el Exacto. gol, etc. Exacto. A ver, yo el tema de Marc Guiu es un poco estrambólico. Yo estoy un 50-50. A mí Marc Guiu, como todos saben, me gustaba. Sí. Pero es verdad que Marc Guiu, por muy bueno que fuera, nunca iba a ser titular en el Barça, por sus condiciones. Porque es un delantero de 1,88, que es verdad que se desmarca muy bien, pero técnicamente no es bueno. Ya. Entonces, un delantero del Barça necesita pues, Pau Víctor, que es un más bajito, más técnico, más asociativo. Marc Guiu me recuerda, por ejemplo, hoy viendo a España, a Samu Omorodion. Es un tanque rápido, que se desmarca muy bien. Pero creo que en el Chelsea perfectamente. Mira, Guiu Morata, por ejemplo, se parece mucho a Morata, exacto. Sí, exacto, Frank. En el Chelsea perfectamente encaja más que en el Barça. Sí. Me da pena porque a mí Marc Guiu me flipa. Y creo que como recambio, como segundo delantero en el banquillo, es un gran. Sería una gran base, pero no le vas a cortar la trayectoria. No, está claro. Entonces, Pero si por 6 fichásemos millones, a. pero por 6 millones. Ya, eso sí que duele. Parece muy poco, tío. Sobre todo por la gestión. Porque lo podías haber vendido cuando estaba en su prime. Claro. Y por ejemplo, con Pau Víctor, el Barça lo tuvo que fichar cuando tenía una cláusula en el contrato que antes del no sé cuánto de junio te lo llevabas gratis. Ya, pero O sea, por el tema financiero ahí en ese caso. sí, pero son detalles que tú dices. Si tienes un poco de previsión, Ya. no sé. Pero Ya. bueno, volvemos al tema. Sí, volvamos. Las canteras. La cantera.
Lo dicho, la del Benfica es la que más dinero ha ganado. Obviamente aquí no sabemos los gastos, sabemos solo lo que han digamos, ingresado por fichajes. Por ejemplo, como dije antes, el Madrid es el cuarto que más dinero ha ingresado por canteranos. Otro ranking en el que los clubes se clasifican por los canteranos de estos equipos actualmente, el valor de mercado. Y aquí vemos como el Barça sí es tercero. Es decir, los jugadores que forman el Barça tienen un valor de mercado alto. Conclusión, el Barça mal vende. Muy mal. O sea, eras el 22 en cuanto a ganancias, pero eres el tercero en cuanto a valor de mercado. O sea, la conclusión es que el Barça no sabe vender. No sabe formar, pero no sabe vender. Exactamente. Y el Benfica sigue el primero, por cierto. O sea, el Benfica sabe formar y sabe vender. El Chelsea, que antes estaba sexto, aquí está segundo. Y el Ajax, que también estaba arriba, ojito. Bajo a cuarto. Entonces, lo que decíamos al principio, hay que cruzar los datos para sacar, digamos, conclusiones un poquito más... Por ejemplo, aquí el Madrid está muy abajo. Creo que el Madrid está 13, si lo ves aquí, debajo del Fluminense. Sí, es verdad. Entonces, aquí, bueno, estamos viendo que el Madrid... 14º. La conclusión de momento que podemos sacar, viendo que el Madrid era el cuarto en ingresos, pero ahora en valor de mercado está muy bajo, es que los jugadores que ha vendido el Madrid se han devaluado. Claro. Entonces el Madrid vende muy bien. Es que somos el mejor club. Quizás a los jugadores no les va tan bien, porque si se devalúan es porque no le está yendo muy bien. Pero el Madrid sabe vender muy bien. Es que fuera de Madrid hace mucho frío. Exacto, la famosa frase. Y ahora lo vamos a cruzar con una tercera tabla, que son los equipos que más jugadores aportan a las 5 grandes ligas. Y estamos viendo que el Madrid es el primer equipo que más jugadores aporta a las 5 grandes ligas. Estamos viendo que el Madrid es el equipo que más jugadores aporta a las 5 grandes ligas. Es decir, estamos viendo que el Madrid exporta mucho talento, que lo vende muy bien, aunque después luego, fuera del Madrid, como dice Domingo, hace mucho frío. Hace mucho frío. Pero ves, volvemos a ver que el Barça está segundo. Es decir, tenemos que el Barça es el segundo equipo que más jugadores aporta a las 5 grandes ligas, el segundo que más valor de mercado tienen esos jugadores, pero el 22 en ventas. Conclusión. No te sirve de nada ser el mejor en valoración de jugadores ahora mismo, ni en cuanto más jugadores tengas jugando, si después los vendes por 5 euros. Exacto. Llevándolo a un ejemplo muy tal, pero... Aquí vemos, por ejemplo, el Benfica no está. No, es verdad. Está muy abajo. ¿Qué significa eso? Que el Benfica ha vendido muy bien y por mucho precio, pero pocos jugadores. Exacto. Claro, los 80 millones por James, no sé si fueron 80, pero bueno. No, él estuvo en el Oporto. En el Oporto después. No. No, en el Mónaco, ¿verdad? James no. Él fue del Oporto al Mónaco. Eso, fue el Mónaco, no el Benfica. Sí. El Benfica fue... ¿Quién fue el Benfica? Pues el Benfica tienes a Joao Félix, Joao Mario... Ugarte no, el Ugarte era el Sporting de Lisboa. Lo que estuve mirando. Bueno, y ahora hay que sumarle 70 millones de Joao Neves, que está a punto de firmar por el PSG. ¿Por el PSG al final? 70 millones. Mira ahí, Adrien Silva, Palhinha. ¿Dónde estaba? No, Palhinha es Sporting de Lisboa. Aquí. Rubén Díaz. Rubén Díaz, 70 claro. millones al City. Gonzalo Ramos. 70 millones al PSG. Y después hay un par de ellos más, ¿sabes? Pero que es que son sumas fuertes, ¿sabes? A ver, dice Farion, aprender a darle la oportunidad a brillar en el primer equipo y sacar la perra, que vendan a la misma, verás cómo sube. Claro. Claro, eso es lo que te iba a decir, que hemos visto que el Benfica parecía una gran cantera, pero en realidad lo que ha hecho ha sido... sobrevender o... Sí, vender muy bien, pero pocos jugadores. Sí. ¿Por qué? Porque ahí el Mónaco se hizo muy fuerte con las ventas de Mbappé, ahí sí James... no, Tchouaméni ya no. Tchouaméni más para acá. Eso eran los Mbappé, James, Bernardo Silva... Te dice algo. Sí. ¿Cómo se llama el lateral derecho? Rabiot, creo. Rabiot no salió. Rabiot del Mónaco, no, estuvo en el... Lateral derecho, Sidibé. Sí, pero ese no se fue un caro, ¿no? No sé. Pues eso, si vamos al primer ranking que les pasamos, el de dinero ganado por ingresos y demás, el Mónaco de 2014 a 2018 era el que más, es lo que decíamos, la generación esta de Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, etcétera, pues claro. James. Pero que también fueron esos 4 o 5 jugadores. Pero son jugadores no formados. Esa es la trampa del Mónaco. Esa es la trampa del Mónaco. Claro, es que el Mónaco está ahí, pero es trampa, porque no son jugadores formados. Te iba a decir que no sé ni siquiera si eran canteranos, pero bueno. Que si vuelves a poner el total, el Mónaco está muy arriba, pero porque vive de los números. De los números, pero luego ves que en el periodo siguiente de 4 años fueron 60 millones de ventas nada más. O sea que la conclusión es esa, que al final el Benfica está muy arriba, pero porque ha sabido negociar con 2 o 3 clubes. Le ha sabido sacar la pasta al PSG y al City. Sí. Por eso lo que te decía antes, para mí, ahora mismo, con estos datos, la mejor cantera o la que mejor se está gestionando la del Madrid. Sí.
porque está arriba en todas las En todas las clasificaciones. clasificaciones, sí. La del Barça probablemente le compita, pero están mal Va vendidos. vendiendo. Ese es el Entonces, problema. Sí, eh, vendes barato, pero después tus jugadores tienen un valor sumamente más alto a la hora de llegar a los otros clubes. y hay un caso mucho peor, que bueno, no es novedad para nadie. Yo acabo de llegar de allí, de Valencia. Ah, fue. Fíjate, en la lista esta de ingresos, Sí. si buscas al Valencia, vamos a ver si lo encontramos. Míralo ahí. Está aquí abajo. No sé ni cuántos puestos lleva. Está Una como burrada. si el Barça estaba el 22, el Valencia puede estar el 30 o más para abajo. Más. 30 40. Y sin embargo, luego vas a jugadores de Europa canteranos, a Sí. equipos que más tal, y es el cuarto El cuarto, niño. con más jugadores en las 5 grandes ligas. Y el siguiente es el PSG. Cuidado con el PSG. Que claro, el problema del PSG es que necesita vender muchos canteranos por el tema del fair play. Exacto. Pero que el Valencia ya hemos visto, si lo contratamos con la realidad, hemos visto esta temporada que quienes han sacado el equipo adelante han sido los Los canteranos. canteranos. Bueno, mira a Javi Guerra que se va a ir. Javi Guerra, o el Hugo Duro, no sé si es Hugo Duro. canterano. Hugo Duro es canterano. Aunque volvió Rafa Mir. Luego había otro en el medio. Alderete, ¿no? Omar Alderete. No, ese es ¿no? central. Tú dices el que se fue al Chelsea. Es que era uno que lo conocía por el comunio, no lo he visto jugar. Ah, El vale. Fantasy. Pero vamos, que los canteranos este año han sido Pepelu, prácticamente dices tú. Pepelu. Han sido los que han Pero salvado al equipo. Luego Pepe Lu es del Rubén. Levante. Ah, es canterano del Levante. Sí. Bueno, pues a lo mejor es Valencia, porque como es la misma Bueno, sí. comunidad, vete a Ya, saber. exacto. Pero bueno, que al final, otro Literal, caso, en el top 10 hay 4 equipos españoles. Claro, el otro es el Atleti Bilbao, porque en España tiene mucha... Bueno, A ver, el Atleti Bilbao es trampa también, porque el Atleti Bilbao monopoliza el mercado vasco. sí, Entonces, prácticamente casi todos los jugadores vascos han pasado por el Atleti Bilbao, aunque sean inferiores. claro. Aunque luego acaben en la Real Aunque o en gane el Real o en Osasuna, el o a la vez. Osasuna o en el Huesca. Pero bueno, es verdad que, oye, también... Sí, oye, que hay que darle su mérito al fin y al Claro, cabo. claro. Y luego lo que iba a decir, otro caso muy importante de cuando la cantera salvó a un equipo fue el Sporting de hace unos años. El famoso Sporting este que le prohibieron fichar, tuvo que Ah, es vender un montón. verdad. Y jugaron el playoff con el equipo lleno de Sí, canteranos. loco. Es verdad. Es verdad. Creo que ahí estaba Stoyanov, era, o por ahí a Jurjevic. No Ya sé. ni me acuerdo. Había un delantero que era serbio, que el padre había jugado en el Sporting. Y eso, al final, la importancia de la cantera hay que dársela. O sea que, bueno, también es verdad que el gráfico del valor estimado de jugadores, bueno, es relativo porque además eso ¿Con quién se...? fecha de febrero de 2023. O sea, Hace ya más de un año ya, ¿eh? ahora mismo el Barça estaría más arriba con el tema de Lamine, Sí, sí, claro, pero bueno, que claro. más o menos. No está mal. Mm. Al final, a un gran resumen, podríamos decir que sin cantera, cualquier club, sea grande o sea pequeño, sin cantera no es nada. Sí. Da igual si mal vendes, si vendes caro pero tus jugadores se devalúan, da igual. Pero sin cantera, cualquier equipo, sea un Barça, sea un Benfica, sea un Michelin, sin cantera no eres nada. Sí, Al fin y al cabo. por eso a mí me gusta decirlo de la materia prima, soy muy pesado en eso, pero yo pienso, imagínate que el club es una panadería. Si tú no tuvieras cantera, es como si tu panadería se dedicara a vender un pan que no hace. Sí. Tú compras el pan en un sitio y lo vendes en otro, En eres otro, un exacto. mero intermediario. Sí, Pero claro, cuando las cosas te vayan mal y no tengas dinero para comprar el pan, ¿qué haces? ahí está. ¿Cómo Ese es vendes el un problema. pan que ¿Cómo no vendes un compras? pan que no? Que no creas. Claro, complicado. Entonces, al final, el fútbol está lleno de intereses, hay mucho dinero, hay mucho marketing, pero al final lo básico son los jugadores. Son los jugadores. Y los entrenadores, los Exacto. formadores, todo eso. O sea, lo que siempre se dice, el capital más poderoso de una empresa es el capital humano. Sí, Entonces, si tú no tienes de eso o no lo trabajas bien, pues de nada te sirve. De hecho, es eso. Normalmente los equipos, cuando hay una plaga de lesiones, ¿qué hacen? Cantera. cantera. Aunque no Aunque no tengas dé el suerte, nivel, no tengan el nivel, no estén preparados, pero no te queda de otra. Pero es que tienes que tirar, sí o sí. Y al final muchas veces el aficionado medio, y con cierta razón, decimos, muchas veces prefiero poner un canterano que se deje la piel Sí. que a un tío que no corra. Que no porque corre, no le soy eche mercenario, ganas. ¿no? Que bueno, que es un argumento un poco simplista, porque uno nunca Bueno, sabe, ya, pero pero que siempre está, siempre la cantera es como un as en la manga que puede ser el plan B, el C o el D. Y Pero además- siempre, por ejemplo, un equipo X, Mm. mismo Tenerife, se te lesiona un lateral derecho y te sancionan a otro. tienes que tirar, sí o sí. Sí, sí. Sí O sí. eso, o reconstruir, o colocar a un extremo de lateral derecho, o Exacto. un central de lateral derecho. Pero claro, si tiras ese central, tienes que tirar después de otro.
para ponerlo en su Sí, puesto. O sea, es que al final hay que reestructurar. reestructurar todo el equipo. De hecho, eso es lo que le pasó al Barça. A ver, el Barça porque es un caso aparte. Ya, bueno, Pero el Barça porque jugó Lamine, sí, porque se fue Dembélé. pues se fue Dembélé, O sea, se iba a haber directamente. quedado Dembélé y Lamine no debutaba. Y vete a saber qué sería Y ya del sabía que sería Barça de y la de mina. España. Sí, exacto, exacto. ¿Sabes? Pues al final es, pues eso, es tener siempre esas en la manga. Y luego, pues según la estructura de cada club, pues es un plan B, es un plan AB, es un plan C. El Madrid sabemos que no va a tirar de la No, cantera. no tiene la cantera. Porque Ficha, mira, ficha cantera, ficha jugadores jóvenes, que es su política, jugadores jóvenes, pero ya casi que formados, que se presupone que van a ser cracks mundiales. mm, Claro, te puede salir bien nivel Vinicius, te puede salir mal nivel Reinier. sí, Pero sí, claro, son, básicamente. te la juegas. Pero mira, el caso del Madrid más plausible para saber que no cuenta con la cantera es el caso de Courtois. Se lesiona Courtois. Tienes a Lunin, tienes a Cañizares, tienes dos porteros ya, Sí, uno canterano y otro que no es canterano, pero bueno, llevan tu equipo un montón de tiempo sí. y es joven. Te Kepa. fichas a Kepa. Que al final, mira. Al final el tiempo te da la razón y acabas jugando Lunin. Exacto. Aunque dicen Pero, que si Lunin se va, vuelven a traer a Kepa. Fichado. hombre, yo creo que Lunin se va porque acaba contrato el próximo año. Deberían de Entonces, venderlo. el Porque Madrid no le va a quieren decir renovar. o renuevas o te vendemos. Claro, no Entonces, vamos a dejar irte gratis. claro. Hombre, a ver, a lo mejor, pero qué raro en el Madrid eso. Por cierto, off topic, ¿viste lo del Venga. Chelsea? Que No. puede tener 8 porteros. Ahora mismo tiene 6 y va a fichar al del Villarreal. ¿No fue oficial ya lo del Villarreal? Lo de Jorgensen No, ese. creo que todavía no es Ah, oficial, vale. pero No tiene tiene sentido. 6 porteros, tiene dos jóvenes, más Slonina, que también es Es joven, Londina, es verdad. más Robert Sánchez, más Petkovic o Petrovic, Sí, es que yo lo confundo. Petkovic. Petkovic. Sí. ¿Y quién era el otro? Y había otro portero más en el primer equipo. Y van a fichar al del Villarreal, que sería el séptimo, y se habla de un posible octavo. Pero es que lo del Chelsea no lo entiendo, tío. O Yo sea, tampoco. ya es fichar por fichar. O sea, yo creo que ya tienen un vicio allí. O sea, están viciados Yo en viciados. escuchaba esta mañana a Pablo Espinosa, el de la media inglesa, y decía que ha redefinido el concepto de fichaje, porque tienen ahora mismo 41 jugadores en plantilla. Sí, Y es en literal. plan, vamos a tener muchos jugadores para intentar revalorizarlos y venderlos. Pero claro, ¿cómo revalorizas a 41 jugadores si la mitad no van a jugar? Exacto. Y Y la encima, otra se van a ir al B, como que hubo uno, el mediapunta aquel que vino el año pasado, que vino creo que del Mónaco, no sé me acuerdo quién, tiene un nombre raro ahí, la verdad. Para jugar en primera y no jugó yo me acuerdo casi nada. de Ese, Chukwuemeka, pero ese. salió del Vila, creo. Ah, vale. Pero bueno, Chukwuemeka. ese. ¿Qué? Y era un No, tío no que ya había está. jugado en la Premier, ¿sabes? Exacto, ¿dónde De está? hecho, a Chukwuemeka ese se le relacionó con el Barça el verano pasado. Tú me lo habías dicho. Que yo dije, por la cara. Por O sea, la cara. fue como el Jadon Philogin, Sí, que lo exacto. relacionan para inflarlo, porque ese Claro. tío no tiene nada para jugar en el Barça, no digo de calidad, sino de Sí, estilo de de estilo de juego. juego, exacto. Es como si me dice, Lukaku suena para el Barça. ¿Pero qué ¿Qué dice? hace, loco? Tío, ¿sabes? Lo veo más entre el Madrid que Y en encima, el exacto. Barça. Y encima Chukwuemeka que ya estaba jugando en primera, En pero primera. Es no que estaba no entiendo, listo. no tiene sentido. Ese movimiento. Es que, pero tampoco entiendo a los jugadores ni a los representantes que hagan ese movimiento. A los representantes yo sí No, los sí, a entiendo. veces sí, claro, por las comisiones, claro. Pero Pero oye, yo, se por supone que un ejemplo, representante tiene que velar por su jugador, no por él. yo, por ejemplo, no entiendo el caso de Enzo, por ejemplo, que firmó por 8 años. Sí, es una burrada. 8 No, años. pero lo firmó para que el Chelsea pudiera. Ya, pero estás 8 años atado, en Inglaterra no hay Ya. cláusula. Hostia, es verdad. Claro, él está 8 años en el No hay Chelsea. cláusula. Coño, yo hoy vi una noticia de un jugador que trabajaba en un Val City que le metieron 250 millones de cláusula a un pibito. Ah, pues ahí no sé. Y por eso me quedé, ¿cómo? O sea, yo sé que no hay cláusula, pero me quedé como, ¿se podrá optar a poner? ¿O es que es ilegal poner cláusula? No sé, ahí sí me perdí. Sé que tradicionalmente no se usan. No. Todos los clubes negocian. Bueno, en Alemania creo que hay. Sí, en Alemania sí. Dani Olmo, por ejemplo, se habla de... Tenía una cláusula hasta hace 10 días de 20 millones. No, de 20 no, pero 60. Ah, vale. 60 ahora? millones hasta el día 20, que la tenía hasta el día 15 y el Leipzig de caballerosidad se la prolongó 5 días porque había estado en la Eurocopa. Dani Olmo esperó al Barça. El Barça no ha tenido dinero. Se supone, están vendiendo el cuento de que están esperando a Nico Williams. No tiene pinta. No se ha anunciado. Yo veo antes más a Dani Olmo que a Nico. Sí, sí, ahora mismo la sensación es que Nico sigue en el Athletic Bilbao. Sí. Pero yo creo que no, yo creo que va a acabar firmando. Hombre, Pero ojalá. yo creo que el hándicap del Barça está siendo que no ha hecho oficial todavía el anuncio con Nike y todavía no ha ingresado el dinero que necesita. Creo que desde que pase eso se desbloquea el mercado del Barça y empiezan a Pero fichar. ¿y para qué están esperando? O sea, no entiendo que...
Es que se supone que ellos necesitaban los 40 millones esos famosos de Libero, Sí. no sé qué, y estaban intentando subsanarlo. De la tercera vez o cuarta vez que vendieron un Barça Studio, Y ¿no? claro, el tema es que viene para atrás, mira. Ya estamos off topic. No, Pero ya bueno. lo de la cantera se Sí, acabó. Ya esto ya ya estamos, ya es. actualidad. Exacto, Actualidad Barça. ¡Actualidad! Mira, el Barça sacó ahora una camisa, no sé si la viste, Ah, la qué del logo de guapa. Spotify. Sí, está guapa. Pues esa es la que van a usar los jugadores. Pero la que está Hasta. vendiendo el Barça, la que está vendiendo el Barça es con las letras de Spotify. Porque a la hora de mandar a imprimir la camisa, pusieron el logo con las letras, que era el logo antiguo, y se imprimieron un montón de camisas que no van a ser las que usen los jugadores. Entonces el Barça, para vender esas camisas que ya están fabricadas, pues tiene que hacerlo así. Entonces yo me imagino que eso habrá retrasado mucho o habrá Claro. mermado la relación con Nike y no sé qué. Estarán esperando a ver cuánto venden esas camisas, no sé qué. Por suerte, Lamine con la Eurocopa ha tenido mucho tirón. Ya han vendido un montón de camisas. Claro. De hecho, hablaban de que en las primeras horas se había batido el récord de ventas desde no sé cuántos años. O sea, una Yo. burrada. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que todos los periodistas de Cataluña dicen que el mercado del Barça se va a activar ahora en agosto. Los últimos 20 días de agosto. Esperar siempre hasta final de. Ya, pero bueno. O sea, lo digo por entrenador más que nada, porque tú estás al final, estás haciendo un Ya. proyecto, tal. Se dice que ya en lo del mediocentro defensivo, lo del pivote, que ya no es prioridad. No, pero Que no lo entiendo. por el estilo de Flick. Porque Flick supuestamente juega con doble pivote, ahora se está hablando que puede jugar con línea de tres, con tres defensas. Pero estoy de acuerdo contigo y lo decía hoy uno en el canal de Gerard Romero, un Sí. entrenador que es verdad que como entrenador tú tener jugadores que no han ido contigo a la pretemporada es una putada, porque la pretemporada es donde preparas toda la temporada, Exactamente. tácticamente y demás. Entonces, en ese sentido, pues sí, es una locura. Pero el Barça está en la situación que está, sigue arrastrando lo de la famosa herencia de Bartomeu y, pues, oye, si no, obviamente si fuera por los directivos ya estaría todo cerrado. No, no, claro. Es lo Claro, ideal. eso me lo imagino. Claro, claro, claro. Pero no sé, yo le metería mambo a eso. Mbappé lleva 200 millones de euros en camiseta ya. Lo vi, lo vi. Justo el otro día estaba comentando que cada vez que entro a X me sale la publicidad del Eh, Madrid de Mbappé. eh, Digo, joder, es una burrada, ¿eh? sí, O sea, sí, ya está pagada su prima está pagada ya. sí, sí, sí. No, Bueno, su a ver, prima, su tía, su abuela. Está pagada toda su familia. a ver, que también hay que decir las cosas. Que a lo mejor de esos 200 millones de euros en camiseta, un porcentaje es para el Madrid. Claro, claro. Hay que hay que decir las cosas El, como son también, ¿eh? y después me imagino que de ese porcentaje, Sí, lleva Mbappé, no sé si por imagen. no sé si el jugador directamente, pero fijo que HP y todo esto, ¿no? Sí, Son claro. los patrocinadores. Claro. Entonces, bueno, o sea, No, patrocinadores pagan al Madrid por estar ahí. sí. Claro, Ah, vale, vale. claro. No, estás loco. Sí, pero bueno, lo que quería decir es que. Tienes HP al lado del Madrid, ¿no? Bueno, apoyado que Microsoft. Que eso, que los 200 millones no van íntegros para el Madrid, pero bueno, que. Exacto. Pero que bueno, que Es una burrada, pero que es una una burrada, salvajada. una salvajada. Sí. Y todavía no ha empezado ni la liga. Cuando empiece la liga vas a fliparla. O sea, seguro. Bueno, deja ver cómo acaba el Barça. No, no, ojo. Lo digo porque si empieza la liga y el Madrid en la jornada 10 le saca 10 puntos al Barça, ya no hay liga. Sí, espero que no. Ya no hay ilusión por nada. Ya. La gente se viene abajo y no compra nada. Bueno, la de Mbappé, O porque, sea, porque a la liga le interesa que el Madrid y el Barça tengan la ¿Te guerra. imaginas que el Madrid le meta 8 goles al Barcelona? No, no me lo imagino. Eso solo pasa en los mundos en los mundos virtuales, cosas raras. Eso, nada, eso no existe. No, pero eso. Bueno, por cierto, Madrid-Barça que va a haber este sábado por la noche, a las 00 del domingo. Qué pena que Madrid-Barça. trabajo al día siguiente, si no Y me lo veía. esta noche debuta el Barça contra el City. Esto lo Así que vemos. veremos Esto lo vemos. veremos la alineación que Sí. saca Hansi Flick. A ver cómo juega. A ver, sí, sí, sí. Lo dicho, si quieres acabar con lo de la cantera, ¿Qué más? por hacer una resumen. recapitulación Sí. general, bueno, eso, haciendo una recapitulación de todo, digamos que en las canteras, pues, a la Buena hora playa, de la buscar, sí, buena playa, ¿verdad? No, venga, espérate. Nada, eso, a la hora de buscar canteranos y demás, pues hay herramientas. O sea, también en bueno, lo que antes era tercera, Segunda ref. O de primera ref segunda ahora. red. Ahora no sé si abarca tercera red, pero hay una aplicación incluso de scouting que graba los partidos de los jugadores. Los jugadores tienen un perfil
en esa para que se conozca, porque ha habido, con el tema este de fichar gente, ha habido mucho secretismo en muchos clubes. Han habido casos muy reconocidos de, entre comillas, chanchullos. Vale. Creo que he comentado alguno contigo en privado. No sé si lo puedo comentar aquí, así que mejor no lo digo. Vale, Pero bueno. mejor. De equipos que ceden a jugadores y oficialmente no están cedidos. Entonces, Ah, luego, cuando lo vendes, hay un club que te reclama los derechos de formación que estuvimos hablando antes, pero como oficialmente no consta, no, luego creo ese que sí he club. conocido eso. Claro, y lo peor es que es conocido. Sí, claro. ¿Seguro? Sí. Vale, bueno. Bueno, pues un jugador del Tenerife se fue a un equipo extranjero y cuando el extranjero fue a pagar el traspaso, un equipo formativo de aquí, que había tenido a ese jugador cedido medio año, le pidió ese dinero al equipo extranjero. El equipo extranjero dijo, mira, en los libros no me consta que este jugador haya jugado cedido en tu equipo. Claro. El equipo extranjero sacó la ficha en el juicio, bla, 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 y finalmente pues lo tuvieron que pagar. No sé si en la sentencia el Tenerife, que ha sido el infractor en realidad, Supongo, ¿no? El tuvo que Tenerife debe pagar, haber sido me pagado. imagino que sí. Claro. Pero vamos, que para evitar esas cosas ya hay estandarizado un software con el Exacto. registro de jugadores y Mejor. ahí es por donde los Mejor. equipos firman. Mejor. Sí. Y nada, pues lo dicho. Me imagino que en este tipo de categorías, cuanto más baje, pues menos estadísticas hay. Claro. Lo tienes que hacer todo tú. Pero seguramente hay más de un equipo que ya trabajan con analistas que te pueden hacer su propia base de datos o su propia recogida de datos y a partir de ahí puedes buscar. Cada uno en el ámbito en el que puede. Al final, ahora hablando un poco de la élite, si podemos hablar cuál es la mejor cantera, pues bueno, depende del contexto. Claro. Yo diría que en general, como hemos comentado, la del Real Madrid, Sí. porque es la más completa, por como hemos visto en las 3 estadísticas que hemos visto. Pero luego podemos hablar de que el Barça aporta muchos jugadores, muchos cracks. Hombre, el Ajax también podríamos hablar. Sí, el Ajax también ha estado mucho arriba y la del Lyon, La del que no la hemos Lyon. mencionado, pero La del también está Lyon arriba. ha dado muchos jugadores. Muchos. Exacto. Pero luego, bueno, luego es verdad que a lo mejor la del Benfica, si lo miramos desde el prisma de ganancias, ha sido la más determinante de los últimos 5 años. O sea, creo que es el equipo que más se ha beneficiado de sus ventas. Sí. Pero bueno, es verdad que si hablamos de cantera como tal, las ventas no las metería como parte de la cantera. Eso ya creo que es cosa de la dirección técnica o del secretario técnico, pero bueno, es verdad que hay que formar a los jugadores. Exactamente. Pero el hecho de vender, por ejemplo, a Rubén Díaz por 61 millones no es mérito del formador. O sea, el formador tiene el mérito de que Rubén Díaz sea tan bueno. Sea tan bueno, exacto. Pero de que tú convenzas al City para que te pague 60 millones es mérito de la dirección deportiva. Claro. Hay un trabajo de cantera, pero creo que es compartido. Sí. Sin embargo, el Barça todo lo contrario. El Barça tiene el mérito de que los jugadores sigan valiendo tanto porque son muy buenos, porque los forman muy bien, pero tiene el demérito de que no lo saben. Lo mal vende. ¿Qué sería del Barça si vendiera bien? ¿Qué sería? Imagínate, Estaría a nivel de Madrid. Claro, imagínate Rubén Díaz y Gonzalo Ramos 68 millones. Que me parece una locura. Tú imagínate que el Barça le da 2 años a Marguibú y lo vende por 70 millones. Y qué locura. Pero claro, es verdad. Claro, también te tienes que dar cuenta que no están en las 5 primeras ligas. Que Portugal, con poquito que hagas, pues puede estar arriba. No, y que. No es lo mismo. No, y que Marguibú no. La presión. No jugaría en el Barça. El Barça está Claro. obligado a ganar año tras año. Exactamente. Obviamente el contexto es distinto. Es que es complicado. Pero vamos, que tampoco quita que el Barça mal venda. Exacto. No sé, yo creo que hasta aquí podríamos tener nuestro primer podcast futbolero. ¿Qué te ha parecido? Te voy a preguntar. Yo creo que bien, ¿no? Hombre, yo creo que bastante bien. Yo creo que hemos hablado de cosas que no se escuchan en cualquier lado. Que no es un tema de conversación el cual lo veas en Twitch, lo veas en YouTube. Que, hombre, en YouTube a lo mejor más sí, pero en Twitch no tanto. En Twitch no tanto, y creo que es un tema bastante interesante, el cual poca gente conoce. O si conoce lo más mínimo, como lo que estuvimos hablando del señor de Villaflor, que solo no importa que meta el gol, me da igual. Sí. Y creo que ha sido un muy buen podcast, la verdad. Hombre, has tenido tiempo para poder explicar, ir paso a paso. La gente también te ha estado preguntando. Creo que ha estado bastante bien, la verdad. Sí, al final la intención nuestra no era eso, hacer un poco un papel divulgativo. Exacto. Hay cosas que ya se saben, otras no se conocen tanto, pero bueno, tocar un poco por encima. Nos podríamos meter mucho más en profundidad, pero nos iríamos mucho. Sí. Ahí sí que sería más tostón. Que Sí, eso es lo que no queremos, Exacto. que sea tostón. Tocar un poquito por encima cómo se trabaja, más o menos cómo se usa el dato, cómo se... Y bueno, mi intención sobre todo al principio era de... ¿Cómo se dice? Desgranar.
desgranar, no, de desmentir el Lo del dato. dato. Que siempre Sí, es el verdad. dato mata relato, bueno, depende del Bueno, relato y depende del dato. exacto. Lo que decíamos. Si tú haces una pregunta cualitativa, no la puedes contestar con datos cuantitativos, no Claro, tiene sentido. Te claro. queda muy, muy simple el análisis. Entonces, bueno, espero que a partir de ahí nuestros queridos seguidores, viewers, suscriptores y dadores de like. Exacto, exacto. Dale like al vídeo, no te olvides, Exacto. por favor, y suscríbete. Sí, y a la campanita, hombre, para que Claro, te, para para que que te te salga avise. notificación, que si no, después no te ves el siguiente podcast. Exacto. Pues espero que todos ellos, después de hacer todo eso que hemos dicho, pues hayan aprendido un poquito más y bueno, seguramente le hayamos generado alguna cuestión dentro de su cabeza. Oye, Decir, que pues mira, ojalá les sirvan para decir, coño, pues voy a investigar un poco sobre esto, que estos chicos hablaron sobre esto. Yo creo que con que una persona ya le haya picado la curiosidad, yo creo que estamos más que sí, contentos, ¿verdad? sí, cualquier duda, aquí estamos. Claro, exactamente. Bueno, justamente aquí en la descripción estarán las redes sociales de Irán, por si quieren hablar con él, contactar con él. Madre mía. Y cualquier cosa, pues nos tienen para poder contactar con nosotros también en el estudio. Así que, Irán, muchísimas gracias por venir. Claro, siempre... Chicos, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo en directo y este vídeo en YouTube también. Y nos vemos próximamente. Pero una cosa tengo que decir. Ojo. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo y no acepto debate. Bueno, al editor puedes cortar antes por la risa y lo dejas así. Gente, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo y en el siguiente directo. Nos vemos. Chao.